Ayúdennos a explicar esto. La más extraña de las ceremonias. Ceremonia de la confusión, ceremonia para algunos del nuevo orden mundial, ceremonia incluso satánica. ¿Qué hace este individuo? ¿Por qué está así vestido? Parece un macho cabrío de tiempos pretéritos, un ángel caído, individuos vestidos con ropas de obreros especializados y sin embargo caminan como zombies. Todo esto, amigos, ante dirigentes mundiales de primer nivel. La inauguración más extraña de todos los tiempos. Buenas noches, bienvenidos al Lado del Misterio. De verdad que es un puzzle de imágenes que hay que desentrañar. Lo haremos con la ayuda de nuestro querido don Santiago Camacho, bienvenido. Buenas noches, Iker. Bueno, porque es que en todos los foros de conspiración del mundo, la gran ceremonia Illuminati, satánica, que yo no sé lo que hay aquí, pero me cuentan, el túnel más largo y profundo del planeta, en la gran obra de ingeniería que de alguna manera se mete debajo de las grandes cadenas montañosas. ¿Qué dirigentes, Santi, estaban presentes en esta ceremonia? Estaban ni más ni menos que lo más granado de la Unión Europea. Angela Merkel por Alemania, Matteo Renzi por Italia, François Hollande, el presidente lógicamente de la Confederación Helvética de Suiza, que es donde está cita la obra, el presidente de Austria, es decir, estaba un panel muy nutrido y sobre todo muy selecto de los grandes dirigentes centroeuropeos que en el fondo pues son los que parten el bacalao en la Unión Europea. Por eso todo el mundo en el ámbito de la conspiración decían, claro, delante de poderes fácticos importantes se representa algo casi satánico. ¿Os puede parecer exagerado? Bueno, vayan viendo las imágenes. En el mundo de la conspiración, vamos con la versión conspiración y versión oficial. Santi, no tiene mucho sentido esta ceremonia tan rara. ¿Qué dicen los conspiranoicos? Pues mira, de un tiempo a esta parte estamos acostumbrados a que ceremonias de apertura de Juegos Olímpicos, en la Super Bowl, cada vez que hay una ceremonia multitudinaria de este tipo con gran extensión social, en los medios conspiranoicos siempre se dice esto es una ceremonia Illuminati, un aquelarre encubierto y tal. Las explicaciones suelen estar más o menos cogidas con alfileres, pero en este caso estamos realmente delante de algo muy extraño que incluso medios tan prudentes y tan oficiales como puede ser la propia BBC, pues han hecho artículos preguntándose, bueno, ¿qué es esto que estamos viendo? Nadie entendía el sentido de Nadie esto. entendía el sentido, porque realmente estamos ante una ceremonia con un contenido muy extraño. Un contenido en el cual, pues como muy bien has dicho, unos obreros zombificados, desfilando como si fueran autómatas, que son dominados por un ser en forma de macho cabrío, un actor que está allí, que en un momento dado es asesinado, pero que resucita, y cuando resucita es adorado por esos obreros que se transforman se despojan de sus vestiduras y empiezan a simular una evidente orgía entre ellos. Parece que están dominados por un frenesí sexual que les impone ese macho cabrío. Hay un ángel andrógino con cuerpo de mujer, pero una cabeza enorme de bebé, deforme y también muy inquietante, y unas alas rotas que no presagian tampoco nada bueno. Hay un ojo que todo lo ve, que también está allí presidiendo la ceremonia y que en un momento dado se transforma en el rostro maligno de ese mismo macho cabrío, que tiene una expresión en la cara que desde luego pues tampoco es muy halagüeña. Hay sacrificios humanos, visiblemente algunos de esos obreros mueren y ascienden al cielo transformados en unos ángeles también siniestros que de alguna forma ejercen su influjo sobre todo ello. Y luego hay incluso simbología pagana, hay una especie de ritual céltico, druídico, en el cual pues los actores pues llevan astas en la cabeza o llevan nidos de pájaro que solían suceder pues en esos rituales precristianos. Todo ello, la verdad es que ha llamado muchísimo la atención y no es en absoluto una explicación cogida con alfileres o por los pelos, como decía antes, porque los elementos esotéricos, los elementos satánicos en este caso, son bastante evidentes. En este caso, Santi, por tanto, muchas personas se han clamado al cielo a todos los niveles, teniendo el gran rito. Claro, veían un aquelarre moderno escenificado
un macho cabrío que dominaba a la humanidad a través del sexo implantado mentalmente y controlándolo todo, que es la gran teoría de los Illuminati, de alguna forma. Exactamente. De hecho, la ceremonia, no es que la estemos aquí exagerando en absoluto, la ceremonia es tan rara que en algún plano que se ve pues a Angela Merkel o a Matteo Renzi, que parecían los dos más descolocados por aquello, se les ve genuina cara de sorpresa de decir, pero bueno, ¿qué es todo esto? Una ceremonia carísima, 8 millones de euros. Y muy larga. Y muy larga, más de 3 horas. Más de 3 horas de ceremonia, prácticamente incomprensible, y que pues en medios conspiranoicos pues de una forma casi universal, es decir, ahora mismo cualquier búsqueda en Google, simplemente en español, dará decenas, si no centenares de resultados, pues se atribuye a los Illuminati, pero también ámbitos más religiosos, ámbitos sobre todo de las partes más fundamentalistas del cristianismo, evangélicos, ultracatólicos, etcétera, etcétera, pues también lo achacan como un ritual, un auténtico aquelarre en directo transmitido por televisión. ¿Qué sentido tendría, Santi? Aquí la gran pregunta es, bueno, pongámonos en el aspecto conspiranoico. Un ritual Illuminati, un ritual satánico. ¿Por qué en este lugar? ¿Por qué de esta forma? ¿Por qué ante estos dirigentes? ¿Por qué en este instante del siglo XXI? Pues mira, el túnel de San Gotardo precisamente está escrito en un sitio muy curioso. Prácticamente está en el corazón de lo que podríamos denominar la Europa satanista. Hay un triángulo que podríamos delimitar entre las ciudades de Turín, célebre por muchos casos de crímenes y de detenciones relacionadas con este tema, pero también Lyon en Francia y también Praga. Pues si hacemos esa especie de triángulo de las Bermudas satánico, vemos que el túnel de San Gotardo queda prácticamente en el centro de esa zona. Pero además, esto ya es una teoría un poco más extrema, también dicen los conspiranoicos que muy cerca está el CERN. Muy cerca está el acelerador de partículas que podría estar abriendo en ese instante ni más ni menos que una puerta dimensional para que entrasen esos espíritus malévolos. Esta, digamos, que es la parte un poco más extravagante, digamos, de esas teorías. Pero Santi, y estamos en la cuna de la Europa económica, poderosa, donde tantas cosas han pasado, y con los dirigentes más importantes de esa Unión Europea que tantos además asocian al poder del nuevo orden mundial. Para explicarlo, todo el mundo conspiranoico ha creído, porque esta vez parece que está hecho adrede, que esto era una escenificación del poderío o un rendir culto por parte de las más altas autoridades de la Europa actual a esos poderes, ¿no? De hecho, si lo pensamos, es algo que en la tradición ocultista no es tan raro. Cuando hablamos, por ejemplo, del lenguaje esotérico, del lenguaje ocultista, cualquiera que haya leído o que sepa de qué van, por ejemplo, las obras de Fulcanelli, sabe que los antiguos ocultistas dejaban mensajes muy visibles en el sitio más evidente en aquella época, en la Edad Media, que eran las mismísimas catedrales cristianas, pues dejaban esos mensajes visibles para que los viesen o para que los entendiesen solamente los elegidos que los tenían que entender. Pues, ¿qué hay ahora mismo más visible que la ceremonia de la mayor obra de ingeniería del siglo XXI, transmitida en multitud de países por televisión, donde dejar esos mensajes de no estáis solos, estamos todavía en el control, somos los que somos, etcétera, etcétera, más que en ese tremendo escaparate que es precisamente una ceremonia de estas características? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, versión oficial, por supuesto, en Cuarto Milenio siempre todas las versiones. ¿Qué ha pasado a nivel de los que no creen en estas cosas? Versión oficial. La versión oficial, lógicamente, habría que irse al autor de todo este escándalo, que es un individuo, un coreógrafo que se llama Volker Hesse. Volker Hesse hace performance, montajes de este estilo, pues que podríamos asimilar pues al de la Fura des Bouts en España, y explica que que la ceremonia tenía que tener tintes con referencias al inframundo, tintes siniestros. Y luego sí, efectivamente, el final era un poco más optimista, parecía que se quería un poco lavar la cara de todo aquello. ¿Por qué? Primero porque la obra del túnel de San Gotardo ha sido una obra épica. Han sido 17 años excavando en algunos momentos a 2.500 metros de profundidad, con una temperatura de 50 grados que tenían que soportar los obreros, que tenían que todos los días irse prácticamente ¿a dónde? Al infierno, a un lugar profundo, oscuro y tremendamente caliente. Además, dice que hay en la obra o en la representación un homenaje a las
a los 9 obreros que han muerto en diferentes accidentes a lo largo de los 17 años de construcción, que se dice pronto, y que bueno, esos obreros que dan la vida en la representación son precisamente los obreros que dieron la vida por edificar este túnel y su ascenso al cielo. Luego la simbología de la cabra alpina, de los ritos druídicos, este tipo de cosas, pues dice que encaja con lo que sería la mitología y las leyendas de ¿dónde? De la zona de los Alpes, que es donde se habrá dado el túnel. Es decir, que hay una explicación razonable para todo, aunque si mezclamos el cóctel, la verdad es que da un resultado, pues como decíamos antes, muy inquietante. De lo más raro del año, sin duda, para acabar casi la temporada, Santi. Gracias como siempre, compañero. A ti. ¿Cabra alpina o macho cabrío satánico, Illuminati? Ustedes opinen. Ahí hemos puesto las imágenes, un fragmento, porque la ceremonia es, vamos, eterna casi, nunca mejor dicho. Ceremonias de todo tipo están pasando en España, por ejemplo, en Aragón, la policía, vamos a hablar con ellos, está inquieta porque ha habido varios ritos de muerte de niños, les tapaban la boca, es crudo, ya lo sé, pero es la realidad, que quizá no les cuenten habitualmente, o engrosada con un, digámoslo así, elemento antropológico o de conocimiento de los misterios. Tapaban la boca, digo, porque los dientes hacen de barrera para el mal. En la cultura bereber, el demonio, el djinn, el jina, entra. En Zaragoza ha ocurrido y en varios puntos. Vamos a aprovechar la circunstancia un poco negativa para hablar de ese tipo de ritualística, nuevos delitos en torno a viejos ritos. Hablaremos con un especialista en palería, los paleros que roban y profanan huesos de muertos para que el muerto se incorpore, o el vudú y la prostitución. Son cosas que están ahora mismo al cabo de la calle y con miembros de la policía y con especialistas vamos a abordarlo. También un sitio muy curioso, que es casi como el túnel de San Gotardo, el cráter de Cádiz. ¿Han oído hablar de él? En la bahía de Cádiz, una especie de anomalía que no solo tiene lo orográfico, sino que hay observaciones ovni. El coronel Fernando Cámara viene a contarnos lo que unos amigos suyos del ejército vivieron sobre ese cráter. Es alucinante. Pero ahora empezamos con una situación que tiene que ver, sí, con agua, con hielo. En Groenlandia hay elementos muy concretos, los científicos lo dicen, de cómo está cambiando el planeta, de cómo el deshielo está provocando cosas increíbles, de cómo están resurgiendo nuevos virus y están poniendo en peligro a algunas comunidades. Groenlandia siempre ha sido un poco el fin del mundo. Bueno, dentro de Groenlandia hay un pueblo concreto que es el fin del mundo, el último pueblo del mundo. Ahí ha estado nuestro enviado especial y con él vamos a hablar, y de misterio. Calor sofocante en toda España y por eso nosotros convocamos a nuestro hombre del hielo. Tuvo una acogida enorme porque nos habló de aquella expedición al lago Baikal, ¿se acuerdan? Estuvimos con él caminando en esos hielos tan frágiles que parecían abrir un abismo a cada paso. Descubrimos leyendas, antropología, y yo creo que es la misión de Paco Acedo, aparte de sus hitos, ¿no?, que entran dentro de una serie de disciplinas. Nos gusta mucho que sea un poco nuestro emisario, nuestro abanderado en regiones de la Tierra que desde luego, seguramente, yo, la inmensa mayoría de ustedes, ¿no?, estamos en lo mismo, jamás visitaremos, no pondremos el pie ahí. Pero para eso la televisión es mágica. El hombre del hielo está con nosotros. Paco, bienvenido una vez más. Muchísimas gracias por invitarme. Y el pueblo del fin del mundo. Cuéntanos, haznos la ficha de este lugar, ¿por qué lo eliges para tu aventura? Pues mira, se llama Siorapaluk. Siorapaluk a mí me atraía hace muchísimos años. Yo había escuchado, ¿no?, que era el último pueblo habitado, el último pueblo inuit, esquimal, del norte de Groenlandia. Y con un poco esa ansia de intentar buscar sitios donde no se hubiese buceado antes. Tú sabes, Iker, que a mí el tema del buceo quizás es lo que me mueve. Y sobre todo que no lo haya hecho nadie antes. Claro, ¿no? Tú vas ahí donde... el explorar lo que todavía no se ha explorado, ¿no? Hay tan poquitas cosas.
Entonces, bueno, pues investigué un poquito sobre este pueblo y decidí que ¿por qué no irme allí? Y cuando llegas allí, enseguida entras en contacto casi antropológico con lo que se cree, lo que no se cree. Primero hay cosas, no sé si políticamente incorrectas o no, pero que pasan, y tú sabes que pasan y hay que contarlas. La laminación a veces del mundo mágico de los pueblos. Un problema es la monotonía, el suicidio, el alcohol. Cuéntanos un poco, Paco. Claro. Es un tema muy, muy delicado. Yo realmente cuando ya había estado en Groenlandia, en otra zona, en la costa este, pero cuando llegué allí me di cuenta en primera persona de lo que ocurre. Imagínate, ¿no? Yo era como el centro de atracción, el primer turista que iba allí en todo el año, entonces, bueno, pues todo el mundo se movía un poco en torno a ver dónde va este hombre, ¿no? Que encima viene a bucear en el hielo. Entonces me fui topando y fui conociendo gente con diferentes, cada uno, bueno, pues los cazadores, pescadores, maestros y bueno, en ese poblado concretamente viven unas 10 personas nada más, y luego en Qaanaaq, que es otro más al sur, donde hay un poquito más de vida. Pero en este último poblado me encuentro con la realidad de una gente que tiene un grave problema, yo diría que más de soledad, de olvido. Lo que pasa es que, claro, toda esa soledad y olvido luego deriva en esa desesperación, ¿no? En ese alcoholismo, en esa tendencia al suicidio, para salir básicamente de una realidad en la que están monótona atrapados. Absolutamente. A mí me sorprendía mucho sobre todo la gente joven. Imagínate, la gente joven, 15, 17, 18 años, básicamente tienen las mismas carencias, los mismos anhelos que la gente joven de aquí. ¿Qué ocurre? Que ahora empieza a llegar información a estos pequeños poblados, empieza a llegar la televisión, empieza a llegar internet, ya tienen sus teléfonos móviles y van descubriendo lo que hay fuera de su mundo, ¿no? Se está produciendo ese descubrir el mundo, claro, en el último pueblo del mundo. Exactamente, entonces claro, de repente ven todas las opciones que te da la vida, pero que le da la vida a otra gente, a ellos no. Porque ellos viven allí tan apartados, económicamente para ellos es muy complicado cogerse, pues 4 aviones como habría que cogerse para llegar a Europa, entonces su vida gira en torno a lo que tienen allí. Lo que tienen allí son los 3 o 4 amigos, el mundo de la caza, que también tiene ese enfoque tan bello, tan bonito, ¿no? Del cazador esquimal buscando el oso, pero que para ellos les resulta súper aburrido, no les atrae en absoluto y por desgracia es una tradición que se va perdiendo. Entonces esta gente joven se refugia en eso, en beber, bueno, luego vienen los cambios estacionales, ¿no? Los 6 meses de oscuridad, 6 meses de luz, empiezan a tener... Cuando llegan los 6 meses de oscuridad, eso tiene que ser tremendo, ¿no? Sobre todo, y que o sea, fíjate la depresión... que sobre todo, fíjate, es al revés. Cuando llega la luz, es cuando... a ver, no es que esa gente triste, que esté todo el día triste, sino que simplemente un día, pues esa gente hace así, mira alrededor, ve lo que hay, ve su vida como es, y piensan que su vida no tiene sentido. Y en ese momento puntual es cuando deciden, bueno... Antiguamente también tiene un origen quizá un poco tradicional, porque antiguamente la gente, los ancianos, para no ser una carga para la familia, cuando tenían cierta edad, pues se dejaban morir en el hielo, se suicidaban. Y de hecho era muy doloroso para la familia, pero si el anciano lo solicitaba hasta 3 veces, a la tercera vez que el anciano lo solicitase, la familia tenía que ayudarle en ese proceso de suicidio para purificar el alma. De volver a fundirse con el hielo, de alguna manera. Claro, ¿no? Entonces todo gira un poco en torno a eso, ¿no? Hay cierta parte tradicional, cierta parte de desesperación, cierta parte inducida por el alcoholismo. Yo he tenido encuentros con gente muy joven, pues claro, que te ven allí, se acercan, y un chico de 15 años, pues borracho, ¿no? Y claro, pues te cuenta, no puedo ir a mi casa porque mi padre me pega. En fin, una realidad que es bastante que no complicada. se cuentan las postales, ¿no? No se cuentan las postales de viajemos al último punto del Ártico, y es lo que tú debes contar porque lo has vivido. Por ejemplo, esos cielos, las auroras boreales, para ellos no es la estampa científica que tenemos nosotros. Claro. ¿No? Sí, bueno, por supuesto toda la cultura inuit tiene ahí detrás una mitología y unas leyendas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, la aurora boreal, ellos dicen que cuando uno muere de forma violenta, es decir, se suicida, tiene un camino claro hacia el cielo, y que esa aurora boreal
son las antorchas de los anteriores difuntos que iluminan el camino para que esa persona llegue hasta allí, ¿no? También dicen que, bueno, pues que mientras los espíritus bailan, pues se crean esas luces, mientras juegan el fútbol con cráneos de morsa, se crean esas luces. Entonces, bueno, ¿no? Siempre hay diferentes versiones, pero sí es verdad que ellos tienen muy desarrollado el tema espiritual, ¿no? Los dioses, los espíritus. Eso sigue vivo. Eso sigue vivo. En su mayoría son cristianos, pero sí que todo el tema del chamanismo y demás, pues sigue ahí, poquito a poco, por desgracia, yo creo que se irá perdiendo, pero sigue presente. Porque son las raíces no globalizadas de algo que ha existido durante 4.000, 5.000 años. El chamanismo es importantísimo, pero hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, Paco, que nunca había oído, y es que en esta zona del pueblo del fin del mundo, en Groenlandia, que estamos visitando con todos ustedes, estamos planeando sobre esas lascas interminables de un mundo que parece el mundo del principio, ¿no? Bueno, pues resulta que ellos, en su principio, aluden a una raza bajo tierra. Todo esto que hemos hablado de las razas bajo tierra o intraterrestres, lo que ustedes quieran, resulta que en Groenlandia tiene un predicamento. Sí. ¿Qué es esta raza? Pero fíjate que es curioso, porque no solo los antecesores de los inuit hablan de esa gente que vivía en el norte, sino que luego, incluso en textos chinos, egipcios, hindúes, aparecen ya esa raza que supuestamente vive bajo tierra, en el norte, ¿no? Cuando les preguntas de dónde viene, ¿no? tu sangre, ¿no? tu gente, pues señalan siempre al norte, una tierra donde supuestamente pues, había una cavidad y donde ahí vivían una serie de seres en los que eran, bueno, 24 horas del día luz, nunca había oscuridad, y es curioso, ¿no? Como tanto diferentes culturas, ¿no? La hindú, la china, la egipcia, todo enfoca a esa leyenda, ¿no? Por así decirlo. Chamanes. Sabemos que en el Gran Norte, en todo el norte del mundo, en estos hielos perpetuos, los chamanes fueron vertebradores de la sociedad, importantísimos. Las mujeres, como ahora en la Expo de Valencia o de Madrid, en verano nuestro público verá, los que quieran acercarse, los trajes impresionantes de toda la cuenca del Polo Norte, con los nacimientos anudados, los cordones umbilicales. ¿Qué queda de ese chamanismo? ¿Qué queda de esa historia? Queda poco. Todavía se sigue haciendo por ciertos bailes, ¿no? Ciertos rituales con tambores, quizás más relacionados al tema de celebración, ¿no? La celebración de un nacimiento y demás. Pero bueno, sí que por ejemplo a la hora de la caza, en la caza sí siguen manteniéndose ciertos rituales, puesto que ellos respetan mucho la vida, tanto el espíritu animal como el del ser humano. Todo es vivo. Claro. Esa es la gran diferencia, ¿no? Exactamente, todos son seres vivos, pero solo los seres humanos y los animales tienen espíritu. Entonces, cuando ellos se siguen alimentando, porque no lo hacen por placer, ¿no? Ellos siguen viviendo de la foca, del oso. Cuando matan a este animal lo tratan con un respeto inmenso. O sea, incluso a un animal muerto le dan agua. Por ejemplo, la vejiga del animal, es donde ellos dicen que habita el alma de ese animal, pues la cuidan, ¿no? Incluso la inflan como simbolizando volver a darle aire a ese animal, y luego la dejan en el mar para que vuelva a reencarnarse en otro animal. Qué bueno, qué suena. Los osos, por ejemplo, cuando cazan un oso, tienen la costumbre de poner la cabeza mirando hacia la montaña para que el espíritu de ese oso vuelva a coger camino y vuelva a reencarnarse en otro animal, ¿no? O sea, la historia del eterno ciclo, claro. Y como nos contaba el maestro Félix en su día, el cazador prehistórico que pedía perdón a la gran madre naturaleza porque había tomado una de sus piezas, pero claro, para la sustentación de su propia prole, como un círculo del que no se puede escapar, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia de estar bajo esos hielos? Pues mira, yo siempre paso miedo, yo no voy a engañarte, yo siempre meterme en un sitio donde no se ha metido nunca nadie, aunque uno sabe, ¿no? Que ahí no va a haber nada más que hielo, agua y oscuridad, ¿no? Pero dar ese paso, abrir ese boquete, saber que te vas a meter ahí solo, que tienes pocas opciones de solventar eso si hay algún problema, a mí me produce me llena muchísimo. Entonces, bueno, uno entra en un mundo de catedrales submarinas, porque básicamente no se trata de que haya una capa de hielo y luego está el agua, no. Hay catedrales, uno no se puede hacer la idea hasta que no se mete ahí, ¿no? Imagínate un iceberg que sube hasta arriba 40 metros, por lo mismo hacia abajo, solo que el doble, ¿no? 80 metros. Entonces te encuentras con un espectáculo natural del que no quieres salir, ¿no? Te gustaría ser un narval por un tiempo y estar ahí. Entonces, para mí, igualmente te digo que no tendría un sentido lo uno sin lo otro. Ya. El contacto con la vida humana, con los habitantes de ese lugar y la aventura en sí.
la aventura incluso un poco místicas, como nos contabas en el lago Baikal, tú decías que fuiste aceptado por el lago, pues la comunión que se produce con estos lugares donde imagino que el silencio es tremendo y la sensación es como de estar flotando en otra galaxia, ¿no? Pero hablando de esto, y como último elemento del viaje de Paco al pueblo del fin del mundo, ¿ahí están preocupados o no están preocupados con el cambio climático? Bueno, antes, les molesta que les llames esquimales, ¿no? Bueno, depende de la zona del Ártico. Hay zonas donde la palabra esquimal no está mal vista, pero ellos son inuit. ¿Esquimal qué significa? Esquimal, la traducción literal es el que come carne cruda. Entonces, bueno, en ciertas zonas si le dice esquimal le está diciendo salvaje, básicamente. Y la palabra inuit significa el hombre, el pueblo, ¿no? Es una palabra como más cordial, ¿no? Se autotitulan inuit. Sí. Entonces, bueno, hay diferentes zonas del Ártico donde, bueno, la palabra esquimal no está tan mal vista, ¿no? Pero sí que siempre hay que mantener eso. Y tienen muchas formas de llamar, por ejemplo, algo que nosotros llamamos nieve. Claro, sí, yo no sabría decirte, ¿no? Depende del tipo de nieve, si es nueva, pequeña, pero es curioso que, pese a que tienen muchas palabras para la nieve, por ejemplo, la palabra guerra no existe, no existe en su vocabulario una palabra que defina la guerra, puesto que nunca han tenido guerra, ¿no? Conflictos entre ellos, ¿no? Pero guerra no, es curioso que no existe esa palabra, ¿no? ¿Qué piensan de lo que está pasando? ¿Están viendo ellos, los últimos cazadores del Gran Norte, están viendo eso tan discutido, ¿no? Que si hay cambio climático, algunos todavía dicen que no, que el hielo ya no está donde tiene que estar o en la proporción que tiene que estar? Lo tienen clarísimo. Ellos no se preguntan. Yo hice un documental también hace tiempo sobre este tema, buscando la visión más humana del cambio climático y la menos científica, y ellos me lo decían claramente. Evidentemente eso existe, cada año hay ciertas zonas donde acceden con el trineo con los perros, donde ya no pueden acceder, puesto que el hielo ya no existe ahí. La forma de buscar comida del oso polar pues va cambiando, porque el hielo desaparece, en el hielo donde la foca hace su nido. Está cambiando todo. Claro, entonces al final el oso acaba metiéndose en los poblados, acaba siendo un problema, un peligro, hay que matarlo, en fin. El oso polar, que ojo con él, que la visión que tenemos occidentalizada es la del muñequito de un refresco, pero el oso polar es uno de los animales es más peligrosos del planeta, único ¿no? animal que tiene entre su menú, podríamos decir, al ser humano. O sea, cualquier otro animal, la tendencia natural sería huir, pero el oso polar, si te ve y tiene hambre, se acerca y si puede, te come. A mí me gusta que hables así, sin tapujos, ¿no? O sea, no estamos aquí estamos para contar lo que pasa en el hombre del hielo, con el hombre del hielo, mejor dicho, como abanderado de un mundo que no se conoce. Y un mundo donde tú has tenido también cierto encuentro con algo que aquí ha sido motivo de varios programas, que da mucho miedo, que es otra forma de misterio: virus. ¿Qué pasa con los virus en estos pueblos del fin del mundo? Pues mira, fíjate que el cambio climático, yo siempre, bueno, había escuchado hablar sobre esto, ¿no? Incluso en una ocasión tuve una charla con un habitante de allí, de Siorapalú, que me comentaba que él pensaba que podía ser incluso positivo. ¿Por qué? Pues porque realmente, como te decía, las nuevas generaciones, la nueva gente inuit, posiblemente sea una nueva generación sin esperanza, sin futuro. Entonces, encontrarse con una nueva situación en su vida real, en su día a día, en el que, bueno, pues llevan haciendo lo mismo durante años y años, de repente te encuentras que ahora ya, donde podías acceder por hielo, ya no hay hielo. Donde podías cazar y tal, ahora ya no. Entonces, esa búsqueda de nuevas soluciones, esta persona pensaba que podía ser interesante, incluso que podía casi como que salvar un poco esa gente joven inuit que no tenía esperanza, no tenía futuro. Entonces me pareció muy curioso este comentario. Y con respecto a lo que me preguntabas del tema virus, yo tuve una experiencia, fíjate que no estaba muy informado al respecto, pero en uno de estos viajes que hicimos buscando esas grietas, ¿no?, para bucear, hicimos una visita a un pueblo cercano que se llama Kekertat. Y ahí, bueno, pues el cazador que iba conmigo, pues me invitó a quedarme en la casa de un familiar suyo, un anciano. Nosotros, por supuesto, fuimos allí a dormir directamente en el suelo, ¿no? Y encontramos a este anciano muy enfermo, tosiendo muchísimo, pero una tos ya que dice, esta persona está muy, muy mal. ¿Qué ocurre? Que esa persona no tiene recursos para ir a un poblado donde puedan atenderle, no tiene medicamentos, tal. Y bueno, pues esa noche la pasó el hombre muy mal. De hecho, a las 3 de la mañana el cazador me dijo: oye, si quieres acércate, tenemos una casa aquí abandonada, vas a estar más cómodo, porque es cierto que esta persona estaba muy mal, muy mal. Al día siguiente amaneció muerta. ¿Qué ocurre? Ciertos virus congelados, además esto no lo digo yo, Sí, esto es una realidad científica. están despertando.
El hielo desaparece. Virus prehistóricos en ocasiones. Claro. Ahí, por ejemplo, el influenza es el virus que más tiene alerta a la población, que al fin y al cabo es como una gripe, así como la que tengo yo y quizás también me vengo un poco. Y bueno, y el gobierno está muy preocupado porque mucha gente está muriendo por una gripe. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, añadido a esto, esta gente vive en un entorno frío, evidentemente, temperaturas pueden rondar menos 20, depende, ¿no?, de la época del año, y no tienen precisamente la costumbre de ventilar. Ellos no van a abrir la casa para ventilar. Yo he entrado a casa donde entra y nota ese golpe, ¿no?, de decir, aquí hay consistencia de aire, ¿no? Y claro, ahí esos virus, esas bacterias, una persona que está enferma... Están encontrando un caldo de cultivo perfecto. Claro. Y bueno, es un poco irremediable, porque claro, ¿cómo le explicas tú que tienen que ventilar la habitación? ¿Cómo voy a ventilar? Menos 20 grados, nosotros queremos estar aquí calentitos, no tienen esa mentalidad. Entonces es un problema serio, ¿no? El renacimiento de virus, algunos desconocidos, precisamente en estas zonas. Sí. Por si no tuviesen pocos problemas, en estos poblados del fin del mundo. Es una crónica, una más, de nuestro compañero Paco Acedo, y se lo agradecemos, ¿verdad? Es como viajar a otros confines. Seguro que hay más aventuras, porque el mundo del hielo parece mentira, ¿eh? Puede verse como solo hielo o como todo un universo donde ocurren todo tipo de fenómenos que como curiosos nos interesan. Paco, compañero, hasta la próxima aventura. Gracias. Y que aprendamos muchas cosas contigo. Y yo contigo. Gracias. Muchas gracias, Paco. Continuamos con más cosas. Vamos a nuevos contenidos en Cuarto Milenio. Comenzamos el informativo de esta semana con una historia de brujería, la que se ha descubierto bajo una iglesia de Aberdeen, en Escocia. En el templo de San Nicolás, los arqueólogos se han encontrado una prisión en la que fueron encarceladas decenas de mujeres condenadas por brujas hace 500 años. Aún quedan algunos de los grilletes y cadenas a los que fueron sujetadas antes de ser ejecutadas. Y es que en Aberdeen, entre 1596 y 1597, 2 hombres y 45 mujeres fueron acusados de realizar artes oscuras o pactos con el diablo. Ahora algunos cuerpos han salido a la luz y los especialistas podrán estudiar las terribles torturas a las que fueron sometidos y la forma en que murieron. 2 astrónomos, Adam Frank y Woodruff Sullivan, de la Universidad de Rochester y la Universidad de Washington, han publicado en la revista Astrobiología un estudio en el que se asegura que en la antigüedad hubo civilizaciones extraterrestres. Según los especialistas, si bien no sabemos si existen esas civilizaciones avanzadas actualmente en nuestra galaxia, ahora sí que tenemos suficiente información para concluir que es casi seguro que existían en algún momento de la historia cósmica. Llegaron a esta conclusión reelaborando la famosa ecuación del astrónomo Frank Drake para calcular las probabilidades de contacto con vida extraterrestre. Ahora 3 de los 7 términos de la ecuación de Drake se conocen como el número de estrellas que nacen cada año, que el porcentaje de las estrellas que albergan planetas es de aproximadamente 100 y que alrededor del 20 al 25% de los planetas están en el lugar adecuado para la vida. Y otro enigma que se va resolviendo es el de la máquina de Antiquitera. Ya saben, un objeto del siglo I a.C. que fue recuperado de un barco hundido en las costas griegas. Gracias al escaneo de rayos X y la tecnología de imagen, se ha podido leer la mayor parte del texto grabado en letras minúsculas, unos 3.500 caracteres escritos en griego antiguo que tan solo describen el artefacto, pero no dan información sobre cómo funcionaba. Se piensa que pudo utilizarse como un instrumento astronómico para seguir la posición del Sol, las fases de la Luna, las posiciones de los planetas y el momento de los eclipses. Y según los arqueólogos, el mecanismo de Antiquitera simula una cosmología helenística en la que se entrelazan la astronomía y la meteorología y hasta la adivinación astral. Fíjense en estas imágenes, se trata de Ricardo Sturla, un biólogo marino que lleva trabajando con tiburones más de 30 años. Ha desarrollado una técnica de inmovilidad y relajación y quiso que le grabaran enseñando cómo se deben posicionar las personas para lograr sobrevivir a los ataques de los escualos. Su técnica consiste en relajarse y mantenerse lo más inmóvil posible. Además, utilizar su codo para que el tiburón tome distancia y en caso de que lo muerda será más difícil hundir sus dientes, ya que en ese lugar se unen 3 grandes huesos, precisamente el brazo. Acabamos con la tumba de Jesús, que tras más de 2 siglos por fin está siendo restaurada. Las 3 comunidades que tienen jurisdicción sobre la tumba han llegado a un acuerdo para comenzar los trabajos de mantenimiento del Santo Sepulcro de Jerusalén. Cuando el templo se queda vacío, los restauradores se internan en el edículo,
una pequeña cámara en la que, según los evangelios, se produjo el enterramiento y la posterior resurrección de Cristo. Y es que la tumba estaba bastante deteriorada después de años de exposición al agua, la humedad y el humo de las velas, hasta tal punto que las losas de mármol y piedra han sufrido deformidades. La última reparación que se llevó a cabo en el templo fue en 1810, después de un terrible incendio. Y llega un momento muy esperado como siempre, el mítico ya maletín, y junto al maletín, claro, su propietario, Fernando Cámara, nuestro investigador oficial en el mundo de los ovnis y aledaños. Fernando, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿No sabes qué repercusión? Los casos, por supuesto, pero tu historia y experiencia en Roswell, ni te cuento. Sí, pero bueno, me parece fantástico. No sé si un objeto como Roswell, pero desde luego volvemos a España, volvemos a nuestros cielos, y sí que volvemos, Fernando, a una zona, podríamos llamar caliente o sensible con estos temas, ¿verdad? Pues muy sensible. Es un caso, voy a contar que no pertenece, digamos, a los archivos desclasificados del Ejército del Aire, sino que es de esos casos pues que les ha sucedido, que han tenido lugar, ¿me entiendes?, en vuelos de compañeros durante un vuelo y que no han dado ni parte ni han dicho nada. Y que ahora, pues cuando sale el programa ya pues la gente me llama a los compañeros, oye, ¿por qué no cuentas el caso que me sucedió a mí y tal? Y eso, pero eso es lo mejor, eso es lo que yo deseaba. Claro, Fernando, claro, o sea, ese efecto eco es todo mi objetivo era ese también. Claro, y entonces, pues bueno, pues este es un caso, no es de un avión de caza, ¿sabes? Es un avión, el P-3, que es un avión de patrulla marítima y de servicio de rescate. Estos aviones estaban basados en la base aérea de Jerez, en la época de la que hablamos estuvieron en Jerez hasta el año 92, donde ya se trasladaron a la base aérea de Morón y donde todavía están prestando servicio, y de hecho pues creo que hay uno destacado en la zona del Índico por el tema de la piratería y tal. O sea, son aviones que se han ido modernizando. Es un avión muy antiguo, pero que prácticamente casi todos los aviones, casi todos los países, lo siguen teniendo en uso, y que bueno, pues se ha ido modernizando. Y es un avión cuatrimotor con una tripulación de 15 personas, porque eso es como si fuese un laboratorio lo que lleva, porque lleva pues radares, boyas de guerra submarina, etcétera y tal. Hacen vuelos muy prolongados, pueden llegar a volar hasta 20 horas de vuelo, para lo cual incluso es muy gracioso verlos porque llevan solo 2 motores en marcha. Son turbohélices y los otros 2 los llevan parados, que es para ahorrar, porque como vuelan normalmente bajos para detección de submarinos, y que durante la Guerra Fría pues hicieron unos trabajos inestimables basados en Jerez de todo el control del estrecho. Bueno, yo alucino porque con Fernando Cámara vamos con el caso OVNI, pero aprendemos de paso aeronáutica y casi historia militar. Estamos hablando, claro, de una región sensible a nivel geopolítico, a nivel del espacio aéreo, pero también donde los ovnis han hecho aparición, ovnis supuestamente, durante muchos años. Durante mucho tiempo. ¿Y a estos compañeros qué les pasó? Pues este compañero, que es iba de comandante, uno que hoy día es coronel, está en la reserva, era un vuelo de Jerez a Palma de Mallorca, toma de tierra en Palma de Mallorca, toma y despegue y regreso a Jerez. Era un vuelo de instrucción nocturno. Entonces, a los 35 minutos de haber salido de Jerez y establecido ya en un nivel 250, es aproximadamente unos 8.000 metros, y entonces de pronto, como si fuese un rayo, o sea, una luminosidad espectacular que les ilumina y les deslumbra totalmente la cabina, y entonces se quedaron sorprendidos, deslumbrados, 30 segundos cegados.
principio pensaron, dice, bueno, esto es un rayo, ¿eh? Pero un rayo, no había ninguna nube, ni había rayos, no era tampoco, es un fuego de San Telmo. Los fuegos de San Telmo se forman en los parabrisas de los aviones, y este me decía, dice, esos hemos tenido tantos que descartamos totalmente que pudiese ser fuego de San Telmo. Dice, incluso el personal que iba en la cabina detrás, en el fuselaje, dijeron, ¿qué ha pasado en cabina? Porque a ellos mismos también les llegó el resplandor. Esto allí, pues, se quedaron, entonces hicieron el chequeo, pues, de instrumentos, de ver si qué podía haber pasado, los motores funcionando, los controles de navegación, todo estaba perfecto, ¿sabes? Entonces se quedaron, pues eso, anonadados de esa especie de explosión de luz. ¿Blanca, luz blanca? Sí, sí, una luz blanca, pero dice, bueno, algo, pero 30 segundos cegados. O sea, parece ser que iban con piloto automático y eso les permitió, pues, no hacer una maniobra extraña, pero cegados totalmente. Y entonces, en lo que se quedan pues, pensando qué ha podido ser y haciendo la evaluación de los daños que pudiese tener el avión, entonces escuchan a un avión que iba a nivel 180, o sea, iba por debajo de ellos, en las cercanías, un avión de una línea escandinava que llama al control de Sevilla para decir, Sevilla, me ha metido usted contra un tráfico tan cercano que hemos tenido un serio peligro de colisión y con una luz que irradiaba. Estos cuando escuchan esta conversación del avión finlandés, entonces llaman a Control Sevilla y entonces este me decía, dice, oiga, somos el Cisne 22, que era el indicativo, le corroboro lo que está diciendo el comandante del avión que le ha llamado, porque a nosotros nos ha envuelto una luz de las características similares a las que él dice, y nosotros vamos por encima de él, iba a nivel 250 me parece que era, y estos otros iban a nivel 180. Y entonces, pues, dice que cuando están ya pidiendo permiso para aproximación y aterrizaje en Jerez, pues entonces, cuando están ya aproximándose hacia la pista, ven al fondo, si fijas en la pista de Jerez, deja, tomando tierra de norte a sur, deja Jerez a la derecha un poco, y justo al frente está San Fernando, en la bahía de Cádiz. Entonces ven allí, pues, una luz muy importante, blanca, estática, parada allí en la bahía. Entonces, ¿qué luz más rara esa de ahí? Bueno, ¿os parece que nos acerquemos hasta la luz y así vemos a ver lo que es esa luz de ahí? Entonces parece ser que no tuvo consenso, ¿sabes? Porque eran la 1:30 de la madrugada. Y dicen, joder, es que vamos a llegar a casa ya a las 2:30 o las 3 de la madrugada, si nos vamos allí, venga, vamos a aterrizar. Y justo cuando ya iban a aterrizar, que estaban con eso, de pronto ¡fum!, la luz desapareció, se apagó. Y pues mira, ya no está, pues nada, aterrizan y van ahí al pabellón, a su casa y tal. Y entonces, dice, por la mañana, cuando se incorporan allí a la base y están ahí en el escuadrón, dice que le viene, pues, un suboficial, uno de los mecánicos que estaba en el avión, y que le dice, mi comandante, mire lo que viene en el diario, no sabe si era en el diario de Cádiz o en el diario de Jerez, pues eran los dos que tenían allí en el pabellón hecha la suscripción. Dice, mire usted, que ayer justo a la hora, en medio de la bahía de Cádiz, un ovni, que había una luz que estuvo durante 20 minutos, que la hicieron fotografías y que le hicieron esto y tal, y mire usted, pues era la que teníamos delante y nosotros pues no hemos llegado ahí a verla. Se quedaron tu compañero con las ganas, imagino, de haber ido hacia esa luz, de haber ido hasta ahí, a ver qué es eso, haber llegado allí. Y que quizá fue un doble encuentro, ¿no? En ese trayecto. Claro, ellos después pensaban, esto es lo que nos ha dado por ahí la pasada, o lo que nos ha iluminado a nosotros y al avión este escandinavo. Dice, pues es posible lo que ahora mismo está
en la bahía de Cádiz y de pronto desaparecía. Y esa zona, justo donde está ese objeto, se ha hablado mucho de esa zona. Fernando, no sé si traes algún documento, algún elemento que pueda ser interesante, pero se ha hablado, por ejemplo, del cráter de Cádiz, muchísimo. Sí. Esto el público puede no conocerlo, pero es una zona, bueno, primero, cráter de Cádiz, ¿no? Como que ahí hablan de un gran espacio y se habla de huellas extrañas, de rodadas extrañas, de luminarias que entran y salen en esa zona concreta. O sea, que llovía sobre mojado, ¿no? Que era justo en un espacio marcado. El cráter de Cádiz, el otro día pues se me ocurrió el buscarlo. Digo, a ver si soy capaz de en Google buscarlo. Y entonces lo encontré. Entonces, ahí está. Tú has pasado por aquí volando, claro. Sí. Y está, primero, exactamente en la prolongación de la pista de Jerez. Quiere decir que lo que ellos veían, esa luz que veían en Cádiz, estaba frontal a ellos. Estaba exactamente ahí, encima de ese cráter. Y el cráter tiene exactamente 300 metros, porque claro, como lo mides, 300 metros de diámetro, tiene dos más pequeñitos al lado, que se ven en la foto. No es muy buena porque mi impresora es muy buena, pero estoy seguro que vosotros tendréis medios para que, o toda la gente que lo quiera ver, entrando, que se ve y lo aumentan y se ve en Google perfectamente. Decenas de casos, Fernando, de objetos entonces, de ese tipo que entran y salen del allí agua. Han visto entrar y salir esferas, objetos que entran, que salen, que se van. Una parte ahí y otra parte a la salida. La pregunta es, ¿fenómeno OVNI puede ser? Cráter de Cádiz, un montón de testimonios, este que has contado es uno más de personas de alto nivel en el ámbito de lo militar. ¿Puede haber objetos extraños o habría algún tipo de tecnología militar que podría estar ubicada por ahí generando durante tantos años este tipo de luminarias? Yo creo que no, porque ahí la tecnología que había justo en esa época había submarinos nucleares americanos en Rota. Ya cuando el convenio, me parece que fue del 91, el 92, cuando ya se decidió, ¿me entiendes?, que los americanos dejasen la base de Zaragoza y de Torrejón y tal, ya se les quitó el permiso para hacer escalas de submarinos nucleares. Entonces ya desde entonces no volvieron a entrar submarinos nucleares en Rota. Yo creo que con gran dolor de corazón, porque se van a Gibraltar, ¿sabes? Pero bueno, eso es lo que se quiso y tal. Únicamente entran en casos de una posible emergencia que tuviesen. Y yo pienso que entonces no había ahí del tema de esto. Además es que la bahía de Cádiz está, la base de Rota, es que está cerrando la salida de la bahía de Cádiz, según sales ahí por la derecha, a la izquierda está Cádiz, y una zona, eso está al lado del arsenal de la Carraca, eso, o sea, que no. O sea, que tú crees, Fernando, que hay algo más extraño, menos explicable, no del ámbito militar, que precisamente por ser la zona que es, alguien podría argumentar como espectador. Bueno, claro, un aparato. Tú ni el comportamiento ni lo que se ve lo calificas como aparato militar. Y el cráter ese, ¿qué es el cráter? Pues no sé, ya habrá gente más experta. Pero que no es leyenda, ¿eh? Que dirá, no, que el cráter está ahí. Se ha hablado de él como leyenda también, es curioso. Sí, no, es que está. Lo ves en Google y si allí la media de profundidad de esa zona son 4 o 5 metros, que no hay más, porque en la zona del canal hay hasta, me parece, 14 metros, 12, 14 metros, ese me parece que tiene, por lo menos en donde los pescadores y estos que han echado a ir a esa, 200 metros. O sea, habrá que seguir investigando en torno al cráter de Cádiz, pero lo que desde luego nos traía Fernando Cámara en su maletín, en la última intervención de esta temporada, era un caso impresionante. Diferentes vuelos, sorprendidos, y luego también ese elemento. A veces somos los periodistas los que damos una información a los propios estamentos militares que se enteran por la prensa de lo que estaban viendo. Se han arrepentido durante todo este tiempo de no haber puesto rumbo a aquella extraordinaria luz. Oye, Fernando, yo quiero agradecerte en este momento, no solo este caso, evidentemente, sino el buen puñado de casos completamente desconocidos que pertenecían a lo prohibido, lo comentado, lo legendario, lo desconocido, y que tú nos has convertido en realidad,
que lo has traído con un trabajo excepcional, un trabajo que no solo se ve aquí con el maletín, los informes y los documentos, sino quiero agradecerte el empeño que le has puesto, el entusiasmo que le has puesto y lo que nos contabas, ¿no?, que a mí me llena de orgullo, la sensación de que muchos compañeros de diferentes generaciones y ámbitos y procedencias de lo militar han dicho, de esto se puede hablar, me fío de Fernando Cámara para que sea un poco portavoz de todo esto. Creo que es histórico, sinceramente, y aquí todo el equipo te lo quiere agradecer. Pues nada, muchas gracias y con la colaboración vuestra es muy fácil trabajar aquí. Bueno, muy amable, Fernando. Hasta la próxima temporada, compañero. Muy Ese bien. maletín nos tiene que tener muchas más sorpresas, ¿eh? Traerá. Gracias, Fernando, como siempre. Nosotros vamos del documento concreto en papel y las fotos de Fernando Cámara a lo digital. Y vamos a ver con qué misterio digital nos sorprende nuestro querido compañero desde su búnker, ya un lugar emblemático para el mundo de los enigmas. Diego, buenas noches. ¿Qué tal, Iker? ¿Cómo estás? La de esta noche es una historia que lleva varias semanas dando vueltas por la red y fascinando a todos aquellos que se encuentran con ella. Y no es para menos, porque tiene todos los ingredientes de un viejo cuento de hadas victoriano o algo similar. Te cuento, lo que estás viendo ya en pantalla son una serie de objetos y de restos momificados en algunos casos y reducidos, como ves, a esqueletos en otros, que fueron encontrados en un sótano de un viejo caserón que sirvió como orfanato en Londres hace ya unos años. El hallazgo no es actual. Los elementos, eso sí, se han mantenido desde entonces en un ámbito bastante privado, bastante reducido, alejándolos del gran público, y han pasado a ser conocidos como la colección Cryptid Merlin, una denominación que debemos justo a este hombre. Es Thomas Theodore Merlin, un rico naturalista, un criptozoólogo y dueño de todas estas maravillas, que vivió en Inglaterra a finales del siglo XVIII. Quedó huérfano cuando era muy pequeño, adquirió su formación de manera autodidacta y fue él quien catalogó cada espécimen y quien dedicó, en definitiva, su vida a estudiar todo este material. Fíjate, porque cada uno es más extraño que el anterior. Tenemos pequeños esqueletos alados al más puro estilo de las hadas de Cottingley. Uno de ellos está sujeto con clavos a la madera como si fuese una mariposa. Otro, ese mismo, que tiene unos cuernos que le dan un aspecto, ¿verdad?, casi de pequeño diablo. Tenemos otro tipo de seres que ya has ido viendo y que, comparándolos con los animales que conocemos hoy en día, no se han podido identificar, e incluso lo que parecen ser unos pequeños dragones. O fíjate, esa caja que ves ahí y que, según las notas que tiene adheridas, sería nada más y nada menos que una especie de kit para investigar y estudiar la anatomía de los vampiros. En fin, toda una serie de elementos que nos encantan, por supuesto, y que hasta ahora parecían ser mitos que desde hace un tiempo han aparecido desafiando lo que creíamos conocer. Claro, todo el mundo ha quedado hipnotizado por estas imágenes y se han puesto a buscar el origen de la historia, datos sobre este extraño naturalista tan poco conocido. Se ha generado, para que nos entendamos, una especie de misterio 4.0 global y, bueno, lo que algunos han descubierto, esta vez no he sido yo, es que estamos ante una trabajadísima operación de marketing orquestada por este señor, Alex CF, es su nombre artístico. Es un ilustrador y un artista londinense que no solo ha creado el contexto imaginario que te he contado de esta historia, sino que ha modelado y cuidado hasta el último detalle de todas y cada una de las piezas. Una especie de Juan Villa londinense que ha saltado a la fama repentinamente y que, como ocurre muchas veces, Iker, ya lo sabemos, ha tirado del misterio para crear una grandísima expectación y así darse a conocer. Gracias, Diego, como siempre. Yo te voy a enseñar a ti y a los espectadores, claro, otra figura que podría estar en ese museo, pero esto tiene muchos siglos. Gracias al doctor Moros Peña podemos acceder a un legajo donde se nos habla de los Jinas o Dijin. Y he escuchado su eco, investigando en Argelia, en Túnez, en Egipto, porque, claro, hay una esencia que recorre todo el Magreb de su influencia. Pero vean la ilustración, antiquísima, una especie de demonio, muy parecido al demonio cristiano, la idea, ¿no? Se apodera del cuerpo del que duerme, que a veces es un joven, incluso un niño. Traslademos todo esto al hoy. Podríamos hablar de viejos ritos y nuevos delitos.
que como son muy puntuales no se engarzan y no tienen un sentido hasta que se investiga. En Aragón, por ejemplo, la policía, y van a estar con nosotros, habla de ciertas muertes de bebés que tienen que ver con exorcismos por los Dijin. Entran por la boca, según la tradición. Es increíble, pero está pasando. Esto nos va a permitir saber algo más de lo que está ocurriendo en España con ritos que parecen lejanísimos, que no entendemos y que son parte del nuevo mundo. De ese nuevo mundo que construimos en la era de la globalización, que tiene luces y tiene sombras. Esto es desconocido. Hay que conocerlo si queremos poder actuar. ¿Qué ha pasado en Zaragoza? Crónica de nuestra compañera Clara Tahoces. Un caso muy duro porque son 2 niñas las que murieron, pero a la vez es muy extraño porque en principio le acusan de asesinar a 2 de sus pequeñas e intentarlo con una tercera. La madre se supone que lo que quiere es proteger a las niñas para que no le entre el demonio por la boca, porque mientras son lactantes y no tienen dientes no se pueden defender. El fiscal cree que es a través de un rito para sacar unos demonios. En este caso, la madre era marroquí, del norte de Marruecos, y según la investigación policial podría tener una relación con el rito bereber. En principio los Dijin no son unos seres malignos de por sí, aunque sí que hay una parte del Islam que sí que cree que puede tener una serie de perjuicios en las personas si se introducen dentro de ellas. Lo que ocurre es que ella nunca lo ha reconocido. Ella mantiene que ha cuidado a sus niñas perfectamente, que siempre estaba su suegra también delante, que la suegra tampoco ha visto que su nuera hiciera nada extraño con las niñas y que puede ser fruto de una enfermedad congénita. Tapándole la boca evitas que no entre este demonio. Parece ser, según mantiene la Fiscalía, que puede ser esta la razón de que causará la asfixia de las niñas. Parece un claro ejemplo de esquizofrenia paranoide. La esquizofrenia paranoide sería un trastorno mental crónico y grave, caracterizado precisamente por una visión alterada de la realidad. Un niño pequeño es más sensible porque evidentemente es incapaz de recitar la salat diariamente. En este caso se supone que si lo hacen sus padres están protegidos. Luego también, como hemos dicho, invocando el nombre de Alá, la Bismillah, en el momento, por ejemplo, de cambiar la ropa o dar de comer al bebé, que es cuando se supone que es más sensible. Con respecto a lo que es el asesinato de los hijos, generalmente tiene que ocurrir, por la mayor de veces, un trastorno psiquiátrico, un trastorno mental, muchas veces relacionado con la propia esquizofrenia o con brotes psicóticos elevados o con trastornos de ánimo muy grandes. Las creencias de este tipo de personas con una cultura muy arraigada, como en este caso es la bereber, donde son unas culturas milenarias, pueden afectar notablemente en la manera de vivir diariamente en la persona su vida y sobre todo sus relaciones personales. Entre otras cosas porque en esta cultura están muy arraigadas todas las supersticiones. Entre ellas se contempla el caso de las posesiones demoníacas. En los 2 años anteriores hemos tenido una sucesión de incidentes de homicidios, de asesinatos, en los que víctimas eran menores de edad, neonatos o lactantes, y que algunos de ellos sí que se nos han evidenciado posibilidades de que tuvieran un trasfondo ritual en el ámbito religioso o ritual en el ámbito tradicional. Las posibilidades que planteaban por tradiciones culturales pues más vinculadas con la zona bereber donde procedía esta familia, pues sí que nos hablaban de esa posibilidad de una introducción, de una posesión, de un espíritu en el cuerpo, en la familia, en el entorno del hogar de la familia del bebé fallecido. Lo que hacemos es investigar qué tipo de ente es ese Dijin. Llegamos a conclusiones sobre unos personajes, unos entes, unas entidades que están asumidas en determinadas culturas como reales. Además les adjudican una capacidad de crear acciones, de generar hechos que afectan a las personas. Valorando que la familia considera la realidad de esas presencias, pues fue una de las vías de trabajo el que fuera el móvil la presencia de un Dijin en el entorno familiar. Viejos, antiquísimos ritos y nuevos delitos, nuevos en el sentido de desconocidos, aunque siempre han existido. Yo creo que los 3 invitados, yo también,
mirábamos las ilustraciones de los viejos Dijin. Yo he investigado este tema en las tierras de los bereberes y las ilustraciones siguen poniendo los pelos de punta porque evidentemente están trazadas por personas que no lo hacen para decorar, ¿eh? Lo hacen porque creen en lo que están haciendo. Y eso ya da otra dimensión. Paco Pérez Avellán, sobre las presentaciones. Bienvenido, amigo, una vez más. Hola, encantado de estar aquí. Bueno, tú has cubierto en tiempos historias que hemos contado aquí contigo de exorcismos, de la misma creencia, que tampoco pensemos que esto solo pertenece a culturas exóticas, aunque nos vamos a ocupar de esto. En España, esto mismo que ha pasado en Zaragoza, conexión con espíritus, muerte y exorcismo. Bueno, y niños desaparecidos que no sabemos realmente para qué pueden haber sido utilizados, niños que se han encontrado fallecidos y que a veces no se han podido explicar las causas de su muerte o las lesiones que presentaban. En fin, que nosotros hablamos de otras culturas porque efectivamente son muy llamativas. Recordemos que en el año 2012 en Londres empezó una verdadera explosión sobre este tipo de hechos a raíz de un chico de 15 años. Fue cuando el mundo, Paco, se empezó a dar cuenta de lo que pasaba en las grandes ciudades, ¿no? Una alerta mundial. Lo cierto es que a raíz de que sucede que un niño de 15 años es maltratado por su propia hermana y el novio de la hermana, etcétera, y que durante 4 días le someten a torturas, golpes, hasta el punto de que el chico pide la muerte, etcétera, es el momento en el que la policía reconoce que está estudiando otros 83 casos más en los que hay muertes de bebés, de niños de corta edad, torturados, a los cuales se han encontrado sin órganos. En fin, quiero decir que había 83 casos y 80 templos vigilados por la policía que estaban oficiados por lo que dicen falsos pastores de almas. Bueno, Paco, como siempre, con este aldabonazo, ¿no? Pero podemos hacerlo viendo de nuevo la ilustración del Dijin, que de alguna forma manipula o quiere meterse en el cuerpo de la criatura desnuda e inocente. El propio Vargas Llosa hizo algunas crónicas célebres de este rebrote que cuenta Paco, y Vargas Llosa decía: en la misma orilla del Támesis, en la City de Londres, un torso cortado desnudo de un niño como víctima de unos rituales que tenían que ver con todo esto. Era como la implosión de dos mundos en uno que no se interconectaban, y también una muestra de lo que es la globalización y su shock en ocasiones, ¿no? Porque son ritos que nos parecen tan lejanos, que quizá tengan una raíz común, pero nos parecen tan lejanos. Alfredo Perdiguero con nosotros, portavoz del Sindicato Independiente de la Policía Española. Alfredo, como siempre, gracias por tu ayuda, bienvenido. Gracias, Iker, buenas noches. Compañero tuyo en Aragón, por ejemplo, decía: oye, es que esto ha pasado en una tierra, entre comillas, yo creo, no tan tranquila habitualmente como Aragón, y tenemos varios casos donde niños muy pequeños, culturas ancestrales, y fíjate, el niño que no tiene dientes, bueno, que esto es en esa vieja cultura, no puede, los dientes serían la barrera del mal, y la policía, como es normal, si no hay un experto concreto en estos temas, están llegando casos, pero no sabemos qué está pasando, y ahora empiezan un poco a vislumbrarlo, ¿no? Claro, pero fíjate, lo que dice el compañero es porque van más allá. O sea, ya está el crimen resuelto, ya se ha detenido a la persona que lo ha cometido, pero vas más allá para ver cuál es el móvil que ocasiona ese crimen. Y muchas veces, claro, el ser tan escépticos nos hace descubrir cosas que normalmente no verías, o a la vez nos hace ver cosas que ves y que el género humano no ve normalmente. Yo creo que siempre, Alfredo, si me permites, y ahora presentamos a David y entramos en debate. Ahora, la pregunta es, y no sé qué pensará Paco, pero luego lo vamos a hablar, si está siendo efectivo, se ponen los medios que hay que poner, ¿qué está pasando? Presentamos a David Placer, que seguro que ustedes lo reconocen de aquella intervención que tuvo sobre los brujos de Chávez, que causó mucha polémica, pero él nos decía, ojo, con el mundo de los paleros, que sería otra pata de esta historia. Los paleros no son bereberes, vienen de la otra parte del mundo, pero ojo con lo que está pasando, que les va a sorprender y queremos aprender. David, bienvenido, buenas noches. Gracias, Iker, por la invitación. Buenas noches. ¿Qué sería un palero, por cierto? Vamos a meterlo también aquí en la mesa y ahora hablamos de todo. La palería es una religión prima hermana de la santería cubana que procede de África, de los esclavos que llevaron los españoles en la época de la conquista hace más de 500 años y que se afincó de forma muy sólida en Cuba y en otras islas del Caribe. Con el movimiento de la población cubana, la emigración a Miami se ha extendido en Estados Unidos, también con las relaciones de estrechamiento político entre Venezuela y Cuba, se ha afincado de forma vertiginosa durante los últimos 17 años de chavismo en Venezuela, y también ahora con la emigración de venezolanos hacia otros países, como por ejemplo hacia aquí, especialmente hacia las Islas Canarias, vemos también aquí en España un repunte de esta práctica que consiste en
desenterrar a muertos y utilizar huesos de seres humanos para rituales. Supuestamente, si yo tengo los huesos en casa de un muerto, yo podré adquirir en vida las cualidades que ese muerto tuvo. ¿Es un pacto con el muerto? Es un pacto con el muerto. El muerto te ayuda a tus propósitos, generalmente a tus objetivos de trabajo o tus objetivos amorosos. Entonces, los militares, por ejemplo, o los cuerpos de seguridad del Estado, los policías, muy aficionados a este tipo de prácticas, buscan siempre huesos o de militares o de policías. Eso lo has visto en Venezuela hacerse. Eso, bueno, en Venezuela la semana pasada hubo la profanación de dos expresidentes venezolanos, Isaías Medina Angarita y Rómulo Gallegos. El país está un poco conmocionado por esta noticia y es una práctica muy habitual en el cementerio General del Sur en Caracas, el principal cementerio del país. También en La Habana, en el cementerio Colón. La profanación y el robo de huesos se ha convertido en una práctica comercial ilegal, pero muy frecuente, muy común. Abrimos debate, pero aquí hay una cosa muy clara, Paco, Alfredo. Si alguien no está mínimamente enterado, que no tiene por qué, pero si alguien hace la labor o tiene un asesor de qué es la palería, puedes dar una interpretación completamente diferente a lo que casi siempre es el vandalismo en cementerios. Pero de pronto, en Canarias, y aquí lo cubrimos, tenemos noticias de ciertas extracciones de huesos muy concretos, porque tienen que ser determinados huesos y de determinados muertos, y cuando David nos cuenta la trayectoria del mundo de la palería venezolana, tiene cierto argumento. Ahora encajan las piezas de este Cluedo, ¿no? Es decir, tiene otro sentido, que a primeras no se veía. Claro, porque generalmente se relaciona con cultos satánicos o otro tipo, y creo que hay un desconocimiento muy generalizado de este tipo de prácticas. No ¿Qué hace el palero, por cierto, David, para resumirlo? ¿Qué hace cuando tiene esos huesos? Bueno, hay un cuenco que llaman ganga, donde ponen los huesos del muerto y luego lo mezclan con sangre de la propia persona que está invocando a ese muerto. Luego hay plumas, se hace una especie de ritual y según esta creencia proveniente de África y podríamos decir una religión casi primitiva, ¿no? El muerto te acompaña y te guía para cumplir los deseos que tú le vayas pidiendo. Los santeros en Cuba creen que el palero, los rituales paleros son mucho más efectivos que pedirle a las deidades de la santería. O sea, Por es eso, una fase mucho más profunda, ¿no? Mucho más profunda, mucho más fuerte, mucho más eficaz. Pero también hay un sector de la santería que cree que todos los que entran en esta religión terminan muy mal. Sí, señor, eso lo he escuchado varias veces. Esos que son rituales de muerte para, al final, prolongar la vida, en España tiene una tradición antigua. En 1954, por ejemplo, aquí se vio el caso de la mano cortada, recordáis, ¿no? Que lo hizo Margarita Ruiz de Liori, que le cortó a su hija. Tenía que ver con todo esto, por cierto, con África y los bereberes. Eso, efectivamente, era un ritual que ella había conocido en África cuando estuvo allí de periodista y al parecer también posiblemente de espía, etcétera. El hecho es que intenta revivir a su hija cortándole la lengua, sacándole los ojos y cortándole una mano. Todo eso que es encontrado por la policía se disminuye, se hace como si fuera realmente un acto de locura, que era un poco también lo que hoy se tiende a hacer, ¿no? Qué bueno es eso, Paco. Volcarlo en el lado de que esto es un problema psíquico, cuando es una creencia profunda. Cuando hay un guión de fondo que no conocemos. Una antropología que hay que estudiar y que por lo tanto produce una reacción tanto en la sociedad como en los individuos que lo protagonizan. Y es lo que está viniendo ahora con una cultura que añade lo que ya se había empezado a difundir en este país, pero que los migrantes traen de una forma global. Es curioso, compañeros, lo que claro, porque decía David, claro, la palería transformada en Cuba, en Venezuela, en el Caribe, viene en el fondo del África profunda, donde vienen estas culturas primigenias, son culturas casi prehistóricas. Y claro, Paco y Alfredo, ¿cuántas veces nos han mandado fotografías, documentos, vamos, hasta en el Retiro, de repente unos pájaros desplumados, sangre, una calavera? Claro. ¿Cuántas veces? Claro, pero el problema es que, lo que ha dicho Paco, hace muchos años. Yo creo que ahora sí que la gente se ha occidentalizado más, es decir, se ha, voy a decir, Paco, racionalizado más. Es decir, bueno, eso es... No, claro, quiero, pero es que ahora lo que comentaba antes con él es que
lo ocultan mucho más. Es decir, estos ritos, en vez de hacerlos más públicos, son más ocultos, más escondidos, más privados y más impermeables. Es decir, es muy complicado acceder a uno de estos grupos en los cuales hacen estas prácticas porque no sé qué pacto de silencio tienen entre ellos mismos, en los cuales es muy, muy complicado entrar. Y lo que tú dices, claro, nosotros investigamos todo lo que pasa, cualquier hecho delictivo investigamos. Podemos llegar o no a detener a la persona que lo ha hecho, pero en muchos casos no llegamos, como el compañero de Aragón, al sentido, ¿no? Claro, al móvil, por qué se produce o quién o cuál es la causa por la cual se ha producido. Pero lo que queda claro de esto es que en muchos casos, contra más crisis hay, más resurge este hecho. ¿Habéis notado eso vosotros a nivel de denuncias? A nivel de denuncias de falsos santeros, falsos futuristas, falsos de estos que dicen que te van a hacer, que te ayudan a y que no, al final no es nada. Entonces denuncian una estafa que no se produce. Pero sí que es cierto que la gente acude a esta gente, pues como decís, ya no sea palero, sea acude a que alguien le ayude a encontrar trabajo, a encontrar el amor de su vida o a que su familia esté adelante, y cuando ven que le sacan dinero sistemáticamente y no repercute nada, es cuando denuncian la estafa. Pero es una estafa. Aquí estamos hablando de... para la palería hay que ir a un cementerio, ¿no? Y no cualquier muerto vale. No cualquier muerto vale. Por ejemplo, un muerto que haya sido asesinado de un tiro en la cabeza, según el ritual palero, no sirve, no funciona. No puede ser un muerto que haya tenido, digamos, una muerte violenta. Ah, qué curioso. Luego hay, según el convencimiento de quien lo practique, algunos hacen un ritual frente a la tumba para ver si ese muerto accede, digamos, a ser profanado, ¿no? Y a ser tu esclavo, ¿no? Y también hay quien cree que solo si esta persona fue palero te va a ayudar realmente en tus propósitos, ¿no? La creencia como... O sea, el palero difunto puede tener poderes, digamos, especiales para acompañar a otro. Efectivamente, y si él realmente aprobó y fue palero en vida, probablemente te ayude después de muerto. Esa es la creencia generalizada. ¿Y hay un pacto de silencio, David, como dice Alfredo? Sí, completamente, porque si bien el santero, estas personas que van, aquí en España he visto algunas, siempre vestidas de blanco, con todos los collares de los orishas, ¿no? De las deidades de la santería, están muy orgullosos de serlo. El palero no está orgulloso de serlo. Y si los santeros hacen los rituales de día, los paleros siempre lo hacen ocultos, de noche. Todas las profanaciones, por lo general, se hacen de noche. Saben que hay una condena social por acudir a un cementerio y robar los huesos. Es la cara oculta de esa luna de la santería, digamos, ¿no? La parte marginal, el otro lado, ¿no? Efectivamente. Porque claro, todo es muy macabro, si lo pensamos. Las gangas, que hay fotografías de ellas, son tremendas. Paco, tú has contado crónicas y le hemos vivido juntos muchas veces, extraños hallazgos. Yo me estoy acordando de uno, que fijaos cómo era una ganga de estas, pero encima habían sacado la lengua de una vaca. Parece una tontería, pero había que verlo. Era una lengua de una vaca con alfileres, colocada de tal forma que, como hablábamos aquí, había una imaginería que causaba el terror en quien venía después, ¿no? Había habido un rito donde se había pagado, que ahora hablaremos, fuertes sumas de dinero. En el fondo, Iker, llámese como se llame, se llamen jeans o genios o lo que tú quieras, estamos hablando de demonios. Estamos hablando de la detección del mal, estamos hablando de gente que se cree capacitada para luchar contra ello y que normalmente, en muchas ocasiones, encuentran a la víctima en los niños, en las personas más desprotegidas, bien sean bebés o a veces niños nonatos, porque recordemos que en nuestro país han sucedido exorcismos en el Albaicín, en Almansa, contra niños no nacidos, ni siquiera concebidos, y que estaban simplemente imaginados, hasta el punto de que se metieron las manos en el interior de los cuerpos para extraer unas bolas que decían que era realmente la bola del mal o el demonio enroscado. Todo esto, al final, es una creencia que ha producido el crimen, pero cuando nos encontramos un fiscal, como en el caso de Zaragoza, que es capaz de señalarlo, es un caso excepcional. Lo normal es que todo esto se atribuya a un trastorno psíquico, que es lo que hablábamos hace un momento. ¿Por qué? Porque eso aparentemente calma más. Yo creo que no, que lo que hace es encubrir la verdad de lo que está sucediendo. En tu opinión, Paco, la situación en España, que estamos en ese pacto de silencio, en ese mundo marginal, con varias culturas diferentes, y no queremos que nadie se sienta aludido. Hablamos siempre, evidentemente, de gente muy irracional dentro de cualquier cultura. Claro. Que está en todos. La gente irracional está en todas las culturas y que lleva la muerte de otro a un rito de profanación. ¿Tú crees que el tema es más grave de lo que se está contando en España? Sin ninguna duda. En nuestro país desaparecen los niños que nunca son encontrados.
Eso es muy importante, es decir, sería una cosa muy preocupante para un país no solo sensible, sino responsable. Entonces, eso da pie a que aquí puedan suceder cosas como las que estamos hablando y como se han detectado en Londres porque están detrás de la pista. Es decir, aquella explosión de Londres no fue una casualidad, sino que sencillamente habían detectado que una nueva cultura estaba produciendo crímenes. Y de pronto, hasta 83 casos Apunta al iceberg, ¿no? Que son tremendos, es decir, tal cantidad de cosas. Había una señora que había matado a cuchilladas a su hijo de 4 años, otra que efectivamente lo había fraccionado y lo había arrojado al río. Cada una de ellas era una aventura, pero todas tenían un tronco común, que eran las creencias. Eso aquí no ha sido detectado. ¿Qué pasa? Que los inmigrantes que vienen aquí no tienen esas mismas creencias. A veces vienen de los mismos sitios y desde luego difunden las mismas culturas. El vudú, el yin, el kindoki. Es decir, cosas que son realmente que llevan una cosa a otra y que por tanto se puede esperar que aquí esté sucediendo algo de lo que no nos acabamos de enterar. Y que haya esa porque especie borramos los signos. Alfredo, ¿no? Yo tengo que estar completamente en contra de lo que dice Paco, porque evidentemente España hay una policía mucho más democrática, una policía mucho más formada y más evidentemente, más impermeable a esa cultura, como puede pasar en Sudamérica, que lo que ha dicho él. O sea, al final los propios policías o militares son los más encargados de coger ese poder o tener ese poder de los muertos. Yo creo que aquí, evidentemente, la policía española es diferente que ella. No tenemos ninguna intención en ocultar o en sacar. Nosotros llegamos a investigar lo que hacemos, pero fíjate... ¿No crees que sea tan grave como cuenta Paco? Por supuesto, ni por aproximación. En los hechos objetivos, ¿no? En lo que se refiere en comisaría. Justo, es decir, o sea, tú fíjate, las profanaciones de los cementerios, hay, con los dedos contados de una mano, en muchos casos yo aventuré que eran gamberradas o incluso novatadas, pero que es que cuando ves a esta gente que acude a sacar huesos, no acude a estos cementerios de Madrid, por ejemplo. Van a pueblos abandonados en los cuales rescatan los huesos simplemente porque saben que allí nadie va a perseguirles, nadie va a hacer nada y nadie sabe lo que hacen con los huesos, ya sean de niños, adultos o viejos. Sí, y el vándalo, sin embargo, quiere dejar, digamos, en tu opinión, Alfredo, muestra de lo que ha hecho, ¿no? De Justo. Su machada, ¿no? Ya digo que en muchos casos, por fechas, suelen ser novatadas, que al final es... pero es que el problema, Iker, es que es un delito tan poco penado, es decir, una profanación de un ataúd, una tumba, son de 3 a 5 meses de cárcel o una multa. Y eso yo creo que Mira, no lo sabía. Es más el valor sentimental que se produce a la familia de esos restos que con lo que se pena al que lo hace. Entonces sabes que, bueno, pues una novatada, una gamberrada o incluso que alguien a lo mejor pueda aprovecharse de ello, pero cuando vamos a una profanación de huesos no faltan huesos, simplemente han sacado los huesos a lo mejor de un ataúd y los han dejado allí esparcidos. Pues es un ejemplo lo que dice, sinceramente, Alfredo, yo lo veo así, de la cultura que tenemos de poquísimo respeto a la muerte, ¿no? Y a los difuntos, porque si es tan minúsculo, claro, como la inmensa mayoría piensan que eso son nada, delito, una falta. que eso no es nada, ¿no? No es nada. Claro, son huesos. El respeto a los fallecidos es prácticamente ninguno. Y yo no he dicho en ningún momento que la policía no investigue y tal, no. Yo he dicho que un fiscal ponga de relieve un hecho cultural como el trasunto de un crimen es prácticamente inencontrable en la historia jurídica española. ¿Qué te ha sorprendido? No, sorprende porque es que es moderno, es nuevo, está en sintonía con lo que pasa en otros países. Eso aquí no sucede, ni mucho menos. Lo que se tiende es a disminuir la importancia. Es decir, cuando encuentras un cementerio violado, pues se dice no, que es un acto de gamberrismo, que es una fiesta, que es un botellón, en vez de investigar realmente las causas. A veces es, Paco. ¿Tú crees que pocas? Yo creo que muy pocas. O sea, que hay más de fondo de lo que... Yo creo que hay mucho más fondo del que... No... Bueno, de hecho, no tenemos un censo de cuántas son las sectas satánicas hoy día en nuestro país. Hasta la Iglesia Católica se ha retirado un poco de esto. Ya no hay aquel seguimiento y aquella vigilancia que hace poco era normal. Paco, hace poco, digo, hace 30 años. Vayamos un poco a esas profanaciones, porque yo hablaba de Canarias, Arico y otros lugares. Claro. Fueron muy raras. Y David quizá tenga claves diferentes para decir, mira, esto suena a todo esto de la palería, que para muchas personas, a gran nivel, ¿no? Nos ven millones de personas, es la primera vez que escuchan hablar de palería. Y quizá viéndolo en Canarias tengan una sensación de que esto no es tan lejano, ¿no? Sí, y yo estuve investigando en los últimos 10 años, ha habido al menos con indicios sólidos, profanaciones de tumbas, 8. Y principalmente en Tenerife y en Gran Canaria, ¿no? Casi siempre en los mismos pueblos. Incluso se acusó a un alcalde socialista de participar en la profanación y participar en rituales de palería. O sea, que eran cementerios reincidentes, digamos, en el aspecto de que volvían a los mismos sitios por algo que no conocemos. Sí, y de hecho hay un cementerio donde volvieron incluso 2 años consecutivos en el mismo mes, en enero a principios,
de enero, a principios de año. Entonces, sí es verdad que tal vez la policía en el desconocimiento de lo que implica la palería, puede ser que se cierre puertas en la investigación. Y yo creo que es necesario, en la medida en que crecen estas creencias en España, que todos nos enteremos un poco. A mí, mucha gente aquí en España me pregunta, ¿qué es palería? La gente normalmente no sabe si es una religión, si son rituales satánicos, no saben exactamente cuáles son las delimitaciones, ¿no? Porque sigue siendo muy secreto, ¿no? Como decía Alfredo, siguen siendo como cenáculos donde nadie les ve, pero la gran pregunta es, tú que tengas información, David, que has seguido este tema, ¿hay peligro para alguien desde fuera, digamos, que no pertenezca a ese rito? Es decir, ¿cómo implica al día a día del ciudadano medio? Que hagan un rito cerca de tu casa, que te encuentres un día la ganga está con sangre. Aparte de lo desagradable, si tú les pillas dentro del rito, ¿ha habido algún caso? Es decir, ¿puede ser peligroso, entre comillas, para las personas que no tenemos nada que ver con esos ritos? Bueno, peligroso puede ser en la medida en que tú seas víctima de una profanación. Yeah. Por ejemplo, es muy común en los cementerios sudamericanos, es bastante común, cada vez con más frecuencia. Aquí en España, en el año 2015, ha habido 4. Entonces, siempre en las mismas áreas geográficas. Entonces, el impacto emocional de una persona que desaparecen los huesos de su padre, de su madre, es muy fuerte. Y yo he escuchado testimonios de gente que dice, es que no han robado unos huesos, es que nos han robado la dignidad, nos han profanado la decencia. Y es emocionalmente, yo creo que es un golpe muy fuerte y muy difícil de superar, sea religioso o no. ¿Por qué estos brujos no viven tanto tiempo? Se lo he escuchado en diferentes países. ¿Por qué? Sí, tienen la percepción de que luego toda esa energía, esa magia, se les vuelve en su contra. Con un boomerang, ¿no? Es un boomerang, es decir, son muy efectivos, en principio, y según esta creencia, para obtener logros muy rápidos. Quiero un ascenso, quiero separar al enemigo, o quiero un amante, pero luego todo este espíritu te va pidiendo cosas a ti. La siembra, la recogida, ¿no? Como siempre, ¿no? Sí, y entonces, según los practicantes de la santería cubana, es un aspecto que muchos no se atreven a tocar. En la palería, realmente ellos sienten que toda esa energía negra que está alrededor de los muertos es incontrolable. De hecho, en Venezuela se habla de la maldición de Simón Bolívar cuando Hugo Chávez decide exhumar el cadáver de Simón Bolívar, y muchos le atribuyen que hubo una maldición y después vino la enfermedad que lo llevó a la muerte. Y esa creencia está muy generalizada entre los practicantes de estas religiones. ¿Se utilizan todos los huesos del esqueleto? ¿Hay algunos más? ¿La cabeza? Los huesos de la mano, por ejemplo. La calavera es la pieza más codiciada, es lo que más cuesta también. Y en función del rango que haya tenido esa persona en vida, el precio es mucho mayor. Es decir, el cadáver de los expresidentes que acaban de desaparecer en Venezuela puede tener un precio que ni podemos llegar a imaginar. No es lo mismo que una persona anónima, ¿no? Es decir, el rango siempre importa cuando tú vas a adquirir, vas a comprar, porque esa persona va a ser tu esclava en vida. Podríamos hablar mucho y tocaremos este tema. Podríamos indagar en otras cuestiones, evidentemente, porque están ahí. Me contaba Alfredo que 5.000 denuncias recientemente, cuando hay algún tipo de novedad, y se ha hablado mucho de la prostitución, por ejemplo, de otros países y el sometimiento por vudú. Esto sale muchas veces en titulares, sí, pero luego parece que no sabemos mucho. No, eso ha ocurrido en España, en Madrid, sin ninguna duda, y la policía ha capturado a personas que estaban utilizando ritos de vudú para mantener doblegadas a las mujeres que trabajaban, en sitios céntricos de Madrid. Que traemos de nuevo cultura africana pasada por el Tamil de otros países y que nos vuelve, ¿no? Es el miedo. Les quitaban vellos púbicos, etcétera, y de otro tipo, con el fin de hacer unos rituales. Es verdad, es que todo eso influye sobre la mentalidad y sobre la voluntad de estas personas. A mí me preocupa mucho por qué tienen que llegar a matar, por ejemplo, a los bebés, porque hemos visto en algunos casos, y el que se está investigando en Zaragoza, hasta 11 veces fueron los niños con problemas respiratorios a urgencias, hasta 11 veces, hasta que finalmente fallecieron. Es decir, aquí no hay sencillamente una búsqueda del mal, sino una búsqueda de acabar y terminar con la vida del bebé. Luego aquí hay una parte oculta que no entendemos de este rito y que tiene que tener alguna otra motivación, porque en el caso de Margarita Ruiz de Liori la tenía, que era la resurrección.
el traer o retrotraer la muerte. Esta era la idea, naturalmente era un disparate, pero no una locura, era sencillamente algo aprendido, adquirido, que es lo que está sucediendo en este momento en muchos lugares en nuestro país donde no se pone de relieve. Y no se pone de relieve sencillamente porque se desprecia. No se ven a veces los signos que son evidentes. Por ejemplo, la profanación de los cementerios. Basta ir a una profanación de cementerio para ver si realmente es una fiesta, si es una cosa de 4 vándalos o si realmente aquello es una cosa organizada. Pero se han encontrado incluso cachivaches para cocinar los huesos. Sí, señor. Es decir, y todo esto se ha interpretado como una parte más, pues bueno, del jolgorio. En Gerona, en cierto momento, recuerdo perfectamente, se encontró una olla tipo ganga, donde se había hecho un caldo de huesos de muerto y se había obligado a ingerir a los participantes del ritual este caldo de muerto, ¿no? Pero lo que decías del vudú, es más el miedo que tienen, esa cultura, el miedo que tienen simplemente al decírselo, es decir, el amenazar con el vudú, aunque sí, como dice Paco, cogían vellos públicos, cogían pelos de la cabeza, o sea, y aún así les hacían... O sea, a ver, no tenemos constancia policialmente de que haya algún rito puntual que se perjudique a la persona, pero sí degradaciones del género humano para llegar a ese extremo. Es decir, claro, le hacían ingerir bebidas con arena, por ejemplo, comer comidas con tierra. Eso produce en algunos casos, evidentemente, un trastorno físico que durante mucho tiempo estás malo, pero por cosa médica. Pero ellos piensan que es por tema del vudú. Entonces la gente hace que no salga, que no denuncie estas mujeres que las traen engañadas. Como tú has dicho, 5.000 denuncias en los últimos meses en la operación que hemos hecho. Los últimos meses 5.000. 5.000 denuncias, de las cuales se producido como 500 operaciones policiales de esas denuncias, que hasta este momento es cierto que el miedo era supino de esta gente y ninguna mujer era capaz de denunciar. Porque Pacto luego, de silencio también. Claro, luego es que es el doble rasero social que tenemos. Permites la prostitución, pero luego castigas al que la utiliza. Primera. Y segunda, lo que buscamos es el proxeneta, quitar de medio al proxeneta, que es el que trae y el que se aprovecha del trabajo de esas mujeres. Y que, ya digo, en muchos casos hace que no denuncien por miedo a que esa gente, a que ese entramado criminal, aquí o en su país de origen, haga algo a su familia. Y como tal, el miedo es imposible de evaluar. Para ti, de 1 al 100, el miedo puede ser 80 y para mí 20. Y que esas buenas mujeres, ya digo, que callaban, preferían morir antes que denunciar a aquel que se aprovechaba de ellas. Y que en algunos casos ya hay mujeres en esas tramas criminales para captar o para engañar a estas mujeres, ya digo que, y gracias al trabajo policial que se ha hecho con la operación esa de contra trata de seres humanos, hemos conseguido este hecho y que esperemos que llegara mucho más. Porque es lo que digo, lo que decimos en la mesa, el llevar esa religión, esa creencia, ese miedo a otro país hace que esa mujer, si se integra, evidentemente pierda el miedo, si no se integra y queda en su entorno, tenga miedo racional o irracional de lo que la puede pasar. Pero el hándicap con el que nosotros luchamos en nuestro país es que aquí se ha decretado la muerte del demonio. Es decir, el demonio ya no existe, el diablo no existe, no es real. Y entonces todo lo que tiene que ver con el diablo o con el demonio se ningunea. Es decir, no aparece en la investigación, etcétera, porque esto es cosa de piraos y no es verdad. Es decir, es un hecho dinámico que está actuando y que hay que luchar contra él. A mí me llamó particularmente la atención, yo trabajé algunos años en Barcelona como periodista callejero, entrevisté a muchas de las prostitutas de las Ramblas y alrededores en Barcelona, y cuando tú le preguntabas ¿por qué no denuncias?, casi siempre la respuesta era ¿cómo se te ocurre? Me hacen vudú. Y entonces es una herramienta que también ellos están utilizando para no ser denunciados. No solo contra ellas, sino también contra su familia, ¿eh? Claro, es decir, es que se trata de la utilización del mal, y el mal no tiene fronteras, pueden perfectamente actuar en su propio país y amenazar a los padres o a los hijos si los tienen, y entonces eso es lo que las tiene quietas. Pero era un miedo superior que nosotros no podemos quizá entender en esta civilización occidental, el miedo no a un individuo por muy mal encarado que sea, sino porque el vudú está ahí. Como ha dicho Paco, que me parece un final, un colofón terrorífico pero real, hemos perdido ese concepto, pero para mucha gente sigue siendo muy importante. Claro. Por tanto, estamos en cierta desventaja si no lo valoramos y lo ponemos en el terreno de juego. Terreno de juego que juego en el sentido, por supuesto, no lúdico, ¿no?, sino plataforma en la que una vez más hemos informado de cosas que no se suelen contar, hemos dejado pistas para futuras investigaciones y os lo agradezco muchísimo a los tres. Es un tema que no es agradable, pero creo que es muy importante, como otras veces, dar voz de alarma. Alfredo, muchísimas gracias. Gracias a ti, la próxima temporada más cosas, compañero. Gracias. Gracias, Paco. Hasta la próxima temporada, compañero. Y David, qué decir
que me encantaría que en la próxima temporada nos visites muchas veces contando muchas cosas. Encantado, Iker. Gracias, de verdad. Nosotros continuamos después de este tema que es tenebroso, pero al mismo tiempo es información que les puede servir, porque es que está pasando en la casa de al lado, en el parque de al lado. No nos vamos a Siberia ni a Australia, aquí al lado. Es el mundo como está y nosotros tenemos que informar. Continuamos con más cosas. Comenzamos nuestro mundo insólito mirando al cielo, esta vez en México, donde se han visto objetos volantes no identificados, además de los clásicos. Hace mucho que no teníamos una filmación en la que se ve, ¿verdad?, una forma lenticular, como se llaman estos ovnis. Esos objetos volantes normalmente, las últimas filmaciones que teníamos eran luces, a veces que se desgajaban de una luz mayor, pero en este caso volvemos a los 70, los clásicos, que parecen dos platos puestos, dos platos hondos, uno sobre otro y que están sobrevolando. Pero claro, son tan claros que ¿qué puede ser? Puede ser un dron con forma de ovni, porque hoy en día se fabrica de todo. Puede ser un montaje fotográfico, esta filmación, o verdaderamente los UFOs de los 70 nos vuelven a visitar en esta ocasión en México. Pues ahí dejamos la filmación para que usted opine. Y nos vamos hasta Londres, donde esta chica ha aparecido en un programa porque tiene un vicio. Ese vicio es beber sangre. 7 litros a la semana, que se bebe la muchacha. 1 litro por día. Dice que escribiendo, viendo la televisión, que le gusta más la sangre humana, pero claro, ya los amigos están un poco cansados de hacerse rajas y que les chupe la sangre. Así que la bebe de cerdo, porque dice que es más saladita que la de ternera. Ahí la tenemos. No solo la bebe en vaso así, sino que también hace sopas de sangre, hace Bloody Marys con sangre, hace también sorbetes sangrientos, en fin, lo más normal del mundo. Y todo empezó porque de pequeña se autolesionaba ella misma y empezó a chuparse la sangre. Pues nada, que le gustó y que ya no puede parar. 7 litros a la semana de sangre, eso sí, la mayoría de las veces de animal, aunque también ha probado de hombre y de mujer. Dice que la de hombre es más espesita y que sobre todo le gusta de la parte de los codos. Bueno, pues si quieren darle un poquito de sangre ya saben dónde encontrarla. Y nos vamos hasta el lago Ness, porque Nessie ha sido filmado por fin. Bueno, no sabemos si ha sido filmado o no. Esto es lo que se ve, como la joroba de Nessie, ¿no? Tantas veces un plesiosaurio, un dinosaurio que no se conoce y que vive desde hace cientos de años en el lago Ness. El caso es que la filmación sí que muestra cómo hay cierta ondulación, ¿verdad? No hay ningún barco por la zona, aunque sí que es cierto que hay un barco que te hace un recorrido para visitar pues todo este magnífico lago. ¿Qué puede ser? ¿Puede ser verdaderamente un animal desconocido que vive allí, que vive en estas aguas? ¿O es algo más normal? Son simplemente olas que han recreado, pues eso, una especie de serpiente gigante. Ahí tienen la filmación. Ustedes opinen. Las cuevas de las Huisas en Villanúa, Huesca, llevan siendo un lugar mágico para el hombre desde la prehistoria. Están situadas en pleno Camino de Santiago y dicen que en su interior se han celebrado todo tipo de ritos. Cueva de Huisa es una de las 50 cavidades que tenemos dentro del macizo de Collarada. Y quizás la más importante de todas es porque ha sido una cueva de habitación. Siempre habitó el hombre de la prehistoria, desde la prehistoria hasta nuestros días. Ha sido además una cueva de origen sepulcral, enterraban a sus muertos. Para mí, para muchos, mágica es la chimenea de las brujas. Cuentan las leyendas que aquí se reunían las brujas para celebrar sus fiestas, sus aquelarres. Bueno, yo pienso que ellas tenían que tener sus reuniones en cierto lugar. Al hablar de estas personas, yo me pongo en el lugar de las brujas y seguro que me reuniría aquí, ¿no? Ellas estaban muy conectadas a todos los elementos, a la tierra, el agua, el aire, las estrellas, y aquí se dan todos los elementos.
A finales del siglo XVI, un grupo de mujeres que se conjuraban aquí fueron denunciadas por brujería y acusadas de causar a la localidad todo tipo de males, incluso de provocar la muerte de algunos niños. Al menos 10 de ellas fueron ahorcadas. Son una serie de casos ocurridos en una quincena de años, entre 1574 y 1590, que convierten a Villanueva seguramente en la población aragonesa que más víctimas, que más mujeres murieron acusadas de brujería. Porque se les acusaba evidentemente de todo lo malo que ocurría en esas comunidades en esos momentos. Sequías, tormentas, enfermedades. Es muy típico en todos los juicios de brujería la acusación de infanticidios. En las sociedades preindustriales han muerto siempre muchísimos niños y esa es una acusación típica que se hace en todos estos juicios, la de que el demonio les acompañaba, les abría la puerta y permitía que incluso en la misma habitación donde dormían sus padres, es lo que se creía, estas mujeres pudieran acabar con la vida de esos niños. El pueblo estaba convencido de que en las profundidades de la gruta se llevaban a cabo oscuras ceremonias en las que se invocaba al diablo y de que éste respondía a las demandas de las brujas. El diablo, pero en este caso es una forma que no es la más habitual, siempre suele ser en forma animal. En este caso se presentaba en forma de monje, en forma humana, o en un humano de macho cabrío, con la cabeza de carnero y las patas de carnero. Lo más sorprendente es que Villanueva es sin duda uno de los puntos de España, incluso del mundo, donde más ejecuciones de brujas ha habido. Ejecuciones donde estas mujeres eran primero ahorcadas y luego eran quemadas. Y los propios vecinos eran los que pedían la ejecución de estas brujas, los que muchas veces por miedo a que les pudiese pasar a ellos más cosas, incluso presionados por su propia familia, por sus propias mujeres que no querían que se acercasen a ver estas prácticas, muchas veces de invocación demoníaca. Tras el primer reconocimiento, decidimos adentrarnos en completa soledad en los secretos de esta cueva glacial. Es una oportunidad única, pero nos dicen que tengamos cuidado porque sufre súbitas inundaciones y podríamos quedar atrapados. Mientras conocemos sus rincones, sentimos la presión de estar en el interior de la montaña, bajo toneladas de roca. Sabemos que el hombre prehistórico sembró estas cuevas de lugares sagrados. Es un espacio perfecto para conectar con las fuerzas de la naturaleza. Tal vez por eso lo eligieron las presuntas brujas. Son unas cuevas espectaculares las de Villanueva. Son unas cuevas que tienen algo, ¿no? Tienen... Cuando entras lo notas, ¿no? Pero es algo que en ese refugio que desde la prehistoria se lleva buscando, ¿no? Pues la verdad es que sientes algo especial, ¿no? En este caso la denuncia de los vecinos de la localidad no es por el conocimiento de la naturaleza y esos ungüentos y esas formas un poco de sanar, sino que las denuncian por la mala praxis que ellas van a tener con los propios vecinos y entre ellas. Y lo que denuncian es esas malas prácticas, esos males de ojo, esas enfermedades que van a crear, incluso les provocan que esas personas pues, puedan fallecer, los animales, las cosechas, que es de lo que ellos viven, de lo que ellos alimentan y trabajan y el día a día, y sobre todo esa invocación al maligno continua. Hay una serie de elementos que han llegado hasta nuestros días, ahora ya con más normalidad, pero bueno, pues que entonces en momentos puntuales se utilizó para culpar a alguien de una mala cosecha, de una enfermedad o de mil historias, ¿no? En realidad es una forma de canalizar el odio hacia lo desconocido. Los documentos históricos resultan estremecedores. El 16 de agosto de 1574, un concejo abierto aprobó los estatutos desaforados contra brujas, hechiceras y personas maléficas. Y en Villanueva comenzó una feroz caza contra la heterodoxia que acabó en 1590. Conservamos distintos tipos de documentos, los propios procesos, que nos hablan de los maleficios, de las muertes, de las enfermedades de los que se acusaba
en general a las brujas en todos estos procesos. Está también los estatutos de desafuero que promulgaron los concejos de Villanúa y de Canfrán. Y el tercer tipo de documento que también hemos encontrado para estas cazas en Villanúa es especialmente importante porque yo creo que es un tipo documental único, exclusivo de Aragón. Quizá haya en algún otro lugar algún caso, pero no en este número y con esta importancia, que son los testamentos que hacen estas mujeres cuando ya han sido condenadas a muerte por brujas y antes de que se cumplan esas condenas. Lo más impresionante de todo, porque claro, uno podría pensar, a estas mujeres se les acusa de ser brujas, de haber renegado de Dios, de ser adoradoras del diablo, pues uno tendería a pensar que luego, una vez ahorcadas, no se las enterraba en sagrado. Y lo más impresionante de estos testamentos es que justamente demuestran lo contrario. Nada explica el elevado número de ejecutadas en Villanúa en comparación con otras localidades próximas. Es posible que lo que fuera que hicieran aquellas mujeres en las cuevas despertara en la población los miedos más profundos. Comenzamos las fotografías de los espectadores con la de Itxaso Fuentes, que nos la enviaba desde Murillo del Río, Leza. Fíjense, unas fotografías que realizó para mandárselas a sus padres porque en su casa habían salido una serie de humedades por las paredes. Nos dice que las fotografías las hizo su hermana y que cuando llegaron a Bilbao pues estuvieron metiéndolas en el ordenador y se dieron cuenta de que había como un rostro, ¿verdad? Esto sería muy normal cuando nos salen humedades en alguna casa, en algún recinto antiguo, incluso podríamos pensar en pinturas de otra época que cuando se humedecen pues salen a la luz, pero es más extraña la historia porque lo que nos dice es que se asemeja mucho a su abuelo, y es que su abuelo vivió en esa casa y ya no está con nosotros, había fallecido, con lo cual ellas no saben si es pues como una especie de mensaje que les quiere dar su abuelo. El caso es que fotográficamente lo que se puede decir es que es una pareidolia. ¿Que ellas encuentran cierta similitud con el abuelo? Pues oye, vamos a pensar que ese abuelo las está cuidando. Esos abuelos que quieren tanto a sus nietos, a sus nietas, pues claro, tiene que ser así y de alguna forma tienen que demostrarlo, ¿verdad? Pero ya digo, es una pareidolia que ha recreado la humedad al juntarse en una pared. Y nos vamos ahora con la imagen de Montse Pérez. Es el trayecto entre New Jersey y Manhattan, en Estados Unidos. Nos decía que la fotografía había sido tomada el 6 de junio sobre las 22 horas, hora de Nueva York. Que ella no se parece en nada a la mujer que está reflejada aquí, en este cristal, pero hay como una imagen, ¿verdad? Este sería el pelo, la nariz, la boca, los ojos. Y que cuando vio la fotografía, claro, realizada desde dentro del avión, pues que se llevó un poco de susto, porque es un rostro un tanto inquietante. ¿Qué podía ser? Bueno, Guillermo León nos dice que tiene que ser un reflejo. Tal vez no es ella. Puede ser alguien que estaba detrás también mirando cómo iban aterrizando, o incluso, ¿no han visto ustedes muchas veces cómo las niñas y los mayores también nos pegamos algunas ventanillas y se ha quedado la imagen ahí reflejada? Si vamos maquilladas, si estamos sudando, pues la imagen puede quedar impregnada en esas ventanillas de avión y luego con las cámaras digitales o con los teléfonos móviles salen a relucir. Así que no hay fantasma ninguno en ese vuelo a Nueva York. Y nos vamos con la mirada milenaria, que en este caso nos lleva hasta la tumba del Corsario en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife. Nos la enviaba Carlos Vallejo Otero. Nos dice que este es el templo y esta es la tumba de un pirata sobre el que hay varios libros escritos. Nos quiere mostrar cómo está la calavera con un ojo como guiñado, ¿no? En un último guiño de... porque tiene una historia. Tuvo un tesoro grandioso, lleno de monedas de oro. ¿Pero dónde estaba ese tesoro? Cuando le enterraron a él quisieron dejar un guiño como tiene la calavera con esas dos tibias cruzadas. Eso es muy normal. Si van a alguna iglesia ya verán que si hay tumbas en el suelo
hay escenificaciones como la que vemos aquí. Hay incluso grabados en algunas de las lápidas donde se muestra la tibia y la cabeza encima. Pero con un ojo guiñado, la verdad, no lo habíamos visto nunca. Puede ser el ojo tapado de un pirata como este Santo Domingo de Guzmán. Nos dice además que son los huesos de Amaro Rodríguez Felipe, también conocido como Amaro Pargo, corsario del siglo XVIII. Si alguien más conoce algo, ¿dónde está el tesoro de este gran corsario, de este pirata? ¿Alguna leyenda sobre aparecidos, por ejemplo, en este templo donde se encuentran sus huesos? Ya saben que hay varias vías de contacto donde nos pueden enviar sus otras miradas milenarias y también todas las fotografías que desean que analicemos a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com, el apartado de correos 18189 con el código postal de Madrid, y en las redes sociales síganos en Nave del Misterio. Me decía hace poco mi buen amigo Santiago Camacho, que suele ser muy cauto pero muy afinado en sus apreciaciones sobre el mundo de la conspiración, que tanto les interesa, que hombre, que ya estaba bien, ¿no? Que no había un solo accidente o un solo acontecimiento que no fuera conspiración, que alguno también habría. Y le decía para los conspiranoicos que ven conspiración en todas partes y que acaban llegando a un bucle que a veces es igualmente ridículo que creer todo lo oficial. Pero en esta ocasión, yo, por lo menos, les voy a dar cierta parte de razón hasta los más recalcitrantes conspiranoicos. Así soy, dando bandazos en ocasiones, pero porque me fijo en cosas que no me extraña que piensen que es conspiración. Desgraciados accidentes recientes, y no accidentes, sino por ejemplo la muerte de esta política británica, ¿no? Una persona de la que se sabe muy poco, aparentemente desequilibrada. Decían los conspiranoicos y claro, parecía todo un montaje. ¿Para qué? Para frenar todo ese proceso del Brexit. Y uno no se puede creer todo esto. Ahora es muy curioso observar cómo se estructura una ley profunda de la conspiración. Y luego vaya, es que pasa lo que dicen. A lo mejor, o a lo peor no es por esos motivos, ¿no? Pero ya vuelven a subir las bolsas, ya no ha pasado nada, ya se aleja el fantasma de esa posibilidad, y muchos creen que es todo por un acontecimiento terrible, ¿no? Donde se mata a una mujer. Y yo me pregunto, de verdad, con la ignorancia de siempre, ¿será que de verdad hay algunas conspiraciones, esta u otras, y que incluso tú no las crees en un principio, te parece inconcebible, pero examinas lo que dicen algunos profetas de la conspiración y va y por lo menos el resultado es el que dicen que va a ser? Es curioso esto de la gente rara, ¿no? Que aparece repentinamente. Tenemos muchos ejemplos de magnicidios en la historia, de individuos de los que se sabe poco, que luego desaparecen, que luego los matan, que son un don nadie, entre comillas, que se cruzan en la historia, pero para hacer un giro exacto, tal y como otros querían, por lo menos. Echen cuentas, ¿no?, de lo que es la historia. Aquí hemos hablado con Paco Pérez Avellán muchas veces de asesinatos de presidentes españoles por individuos que con nombrarlos como anarquistas ya estaba ahí. Yo diría, bueno, mejor que anarquista, gente rara, gente que viene, se cruza, te hace el lío y cambia la historia. Él sabe que va a cambiar la historia, es un encargo para cambiar la historia. Como digo siempre, estamos bajo el influjo de personas que manejan hasta estos acontecimientos porque saben lo que va a pasar, o como decía, lo peligroso, alucinante y terrorífico es que el mundo no tiene timón realmente y que solo a todo lo pasado podemos reinterpretar. Bueno, es cierto que de unos años a esta parte hay un descontrol absoluto a muchos niveles, incluso de personas maleantes, absolutamente demostrado, y que a veces cuando uno ve las noticias, tal persona, prófugo de la justicia, no sé cuánto, estaba ahí en la calle, o estaba en un centro de un colegio, o estaba... Y da igual, no es que da igual, es que es como... Bueno, uno cuando reflexiona y piensa, lo que pasa es claro, que casi nadie, me incluyo, reflexionamos, parece que cuesta, ¿no? Ante tal vergel de información, ¿quién se va a poner a reflexionar? Si tienes el siguiente vídeo impactante ahí al lado, si tienes la siguiente historia histriónica ahí al lado, si tienes el siguiente código maravilloso de programa de información, infografía, ¿para qué reflexionar? Bueno, pero si uno reflexiona se da cuenta de que pasan cosas muy raras cuando lee la letra pequeña a veces de la prensa.
Y es que hay personas caminando junto a nosotros que tienen grandes taras, que han hecho tropelías y que están libres y que, bueno, que luego los lamentamos después. Nunca he entendido muy bien por qué pasa esto, la verdad. No lo he entendido muy bien, jamás. En Vitoria, hace poco, están en la universidad. Una chica, gran estudiante, con sus amigas en la cafetería. Llega un individuo que anda por ahí, de raza negra, por cierto, que parece que decir esto es que, bueno, por eso ya le han acusado a no sé quién de racista. Oiga, el hecho fue así. Como si hubiera sido blanco, albino o rojo, me da igual. Y este individuo le rompe la cara a la chica, le da varios puñetazos, le rompe la nariz, la mandíbula y los dientes. Se le reduce de aquella manera, porque no es fácil, lo inesperado, el raro que ha saltado en mitad del tumulto. Pero ¿saben lo que me extraña? Que nadie ha protestado, oiga. Es decir, a una chica, quizá porque es estudiante y cumple sus obligaciones, ¿o qué? Le pegan, le rompen la cara indiscriminadamente, un salvaje, un tipo que yo no sé qué tiene que tener en la cabeza para hacer eso, porque fue sin ningún tipo de mediación. No, es que habría tomado algo. Pero lo que me sorprende es que luego no es noticia. ¿Por qué no es noticia? ¿Por qué es noticia otra cosa que siempre interesa a ciertos sistemas de ver las cosas? ¿Por qué es noticia a uno que le agreden pero a otro no? ¿Por qué en Málaga hace 2 semanas va una chica con su perro y otro individuo que anda por ahí y que según sus normas o leyes o religiones no le deben gustar los perros y le ataca con un martillo y le da 8 martillazos en la cabeza y está a punto de matarla? ¿Por qué no es noticia? ¿Por qué solo salen 2 breves? ¿Por qué se habla de un montón de cosas que, uy, qué terrible, ¿no? Que sí, toda agresión es terrible cuando es injustificada. Pero ¿por qué algunas nunca son noticia, oiga? Porque son personas normales que pagan sus impuestos, que son de nuestra nacionalidad, que son normales y corrientes, que trabajan. Esos les agreden y no son noticia. Si no eres de algún grupo concreto, muy concreto, no eres noticia. Oye, a mí no me gusta que golpeen a nadie. Pero ¿saben cómo se llega a esta conclusión? Viendo el periódico, analizando. ¿Por qué no se abre con esto? Salvaje, agresión. ¿Por qué? No lo entiendo. Y les aseguro que estoy igual de lejano de cualquier tipo de cuestión más o menos que diferencia a las personas, ¿eh? Pero, ¿por qué? Resulta que en Málaga, en plena Costa del Sol, otro individuo muy similar con un martillo, también rondando por ahí, hace lo mismo con otra chica. ¿Ustedes se han enterado? ¿A qué no? ¿Han abierto los grandes medios con esto? No, y no lo entiendo. Yo digo, ¿cómo se selecciona? ¿Por qué? El amigo conspiranoico diría, hay algo de fondo. Hay unas líneas maestras. Hay que alertar de lo que nos interesa que haya alertar, pero no de cosas que les pasan, ¿saben a quién? A gente seguramente como usted y como yo. Trabajadores, gente normal que va con su familia, y hay gente muy rara vagando por ahí. ¿Hay una alarma sobre esto? No. Hay alarmas sobre un montón de cosas, ¿verdad? Pero sobre esto no. Porque se queda perdido en el limbo de los papeles. Local. A alguien no le interesa. A mí me sorprende mucho. ¿En qué estado vivimos? Pues no lo sé. Pero esto pasa. Si hacemos el esfuerzo de indagar un poco, veremos que hay noticias que nunca son noticias. ¿Y saben por qué? Porque le pasan a gente honesta, correcta y normal. Vaya paradoja, ¿verdad? Hasta dentro de 7 días, amigos.